esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Al final ganamos nosotros. Poderoso, poderoso, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con esta bella audiencia. Una entrega más desde tu programa profético, siempre fuerte. Hoy estaremos aquí una vez más. Te invito a esa bella audiencia que ya se está conectando a que le dé like a este video para que YouTube vaya surfeando por sus olas digitales. Hoy esto estará candente, edificante, electrizante. Vamos, comparta, riegue la voz, dígale a su hermano, a su familia, a su amigo que aquí están los maestros en este toque de queda. Poderoso es el Señor. Y esto hoy estarás, mis amados, de una manera poderosa y especial. Una manera poderosa y especial. Te habla tu amigo, hermano y evangelista Juan Manuel Tineo. Y aquí estamos en esta entrega más donde el Señor nos permite estar aquí para honrar su nombre. Y vamos de inmediato a presentar estos panelistas y vamos a comenzar aquí desde mi mano derecha, este joven que se va a presentar para sus conocimientos. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Feliberto Vázquez Rodríguez. Encantado de estar todos. Un honor para mí. Amén. Poderoso, poderoso. Aleluya. Le digo que esto va a estar hoy electrizante. Riegue la voz. Vamos, comparta. Si usted está en su casa, busque cuaderno, busque lápiz, porque hay temas interesantes que se han de tratar. Seguimos con la mano derecha. Hay un amigo querido por esta audiencia. Él se ha de presentar también. Pachamo, vale, pues, puedo decirle, pana, pues estamos aquí ministrando la palabra de Papá Dios, así que si vamos a sentir a Papi en varios momentos, así que todo el mundo atento, vale. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, aleluya. Y hoy también tenemos aquí a un panelista también, que es parte de la casa, pero hoy también está aquí en un rol también que le compete. Él está a mi mano izquierda y él también se ha de presentar. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. Me urge el estar aquí sentado, por si acaso. Ya ustedes lo vieron, ahí está nuestro querido Steven Javier, gloria al nombre del Señor. También a nuestro mano izquierda está nuestro querido pastor, él también ha de presentarse. Amén, buenas noches, Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que están en la sintonía. Gloria al Señor, les invitamos que se mantenga ahí, gloria al Señor, en este sancocho que sabemos que vamos a salir bien edificado para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Le dije que esto va a estar hoy electrizante. Estos maestros están aquí, mis amados, para enseñarnos y para que nosotros entendamos aún más de las Escrituras. Poderoso es el Señor. Hoy tenemos aquí una pregunta poderosa, una pregunta especial. Y queremos comenzar para que estos maestros nos den luz acerca de este tema. En siglo XXI, oigan bien esto, en pleno siglo XXI, ¿a qué le podemos nosotros llamar emocionalismo y sensacionalismo en la iglesia de Jesucristo de hoy en día? Ponga ahí en la bandeja de comentarios a qué usted cree que hoy en día nosotros le podemos llamar emocionalismo y sensacionalismo dentro de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a dejar a nuestro invitado que él sea el primero que nos dé luz acerca de este tema. Tiene usted la palabra. Bueno, ciertamente con el tema del emocionalismo hay que trazar como una línea bien fina para nosotros no cometer el pecado, por ejemplo, de uno estar, pudiésemos decir, criticando alguna manifestación de Dios, por ejemplo, en la vida de esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos ciertas actitudes, digamos, o ciertas actitudes que no corresponden más con un patrón bíblico, nosotros pudiésemos decir que verdaderamente esa persona o no es guiado por el Espíritu Santo, o ciertamente esa persona lo que está haciendo es
emocionándose, que es mucho lo que se ve hoy en día. Lo que pasa es que el tema es difícil en ese aspecto, porque nosotros tenemos que ver cuándo esa persona, por ejemplo, está siendo guiada por el Espíritu Santo para hacer eso que está haciendo en ese momento, y cuando esa persona ciertamente lo que está es fingiendo, porque muchas veces eso pasa. Muchas veces hay personas, por ejemplo, que pueden hablar en lengua, otras personas que son mecánicos, que es como por no quedarse y así. Se lo digo porque ha pasado en lugares donde yo he estado. ¿Sabe? Que dicen, por ejemplo, yo voy a contarte 3 y el que no habla en lengua tiene demonio, y personas para decir, espérate, yo no tengo demonio. Caen en eso mismo, personas que uno habitualmente ve en la iglesia que no hacen cierto tipo de cosas. Entonces, tiene que ver mucho con el patrón bíblico, de si lo que está haciendo está ciertamente guiado por el Espíritu Santo, o si ciertamente es como para sus emociones o deseo de pertenecer en ese momento. Poderoso, poderoso es el Señor. Aleluya. Ya ustedes han escuchado este maestro. Yo tengo una preguntita para el joven que aquí nos acompaña. ¿Puede usted quizá darnos un ejemplo más palpable, más específico de algún acto emocionalista que dentro de la iglesia de Cristo hoy en día pueda darse según su perspectiva? Oh, pero claro. Por ejemplo, cuando nosotros vemos habitualmente en los cultos de hoy en día, no quiero ser como muy aguerrido, pero eso de que míralo ahí, hay un ángel que... Tú sabes, no quiero entrar en discusiones, pero ciertamente nosotros podemos ver que en muchos de los casos, eso de que a la cuenta de 3, que mira un ángel que va pasando por ahí y todo, sí, ciertamente eso se presta mucho a lo que es el emocionalismo, el sensacionalismo también. Por eso dije, hay que ver, por ejemplo, en qué espíritu esté el que está predicando, y si ciertamente esa persona está viendo lo que está viendo, porque, como le dije, se puede prestar también para manipulación y sensacionalismo. Y eso de que mira un ángel que pasó por ahí, y la persona revolotease, sí, ciertamente, aparte de que, hablo un poquito, aparte de que eso no está en la Biblia, ciertamente eso no está en la Biblia, y se usa mucho para lo que es la manipulación hoy en día. Poderoso es el Señor. Aquí vemos, este es el estado de, ¿verdad? De nuestro invitado aquí, su postura, gloria al nombre del Señor. Existen actos emocionalistas y sensacionalistas en la iglesia de Jesucristo. Quiero que mi mano izquierda, nuestro querido pastor Cabral, nos dé su parecer con respecto a este tema. Bueno, yo entiendo que hay manipulación en este tiempo en lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Eso es una realidad que es innegable. Existe la manipulación. Sin embargo, no podemos pasar por alto también la realidad de que la manifestación del Espíritu Santo es real. Es decir, cuando el día de Pentecostés, allí ocurrió algo que la gente tildó a los presentes como de ebrios. O sea, había prácticamente un desorden. Porque una borrachera donde todo el mundo está borracho, no se va a esperar un orden. Hay un desorden prácticamente. Y por eso ellos dicen, están ebrios. Porque en un lugar donde hay mucha gente ebria, hay mucha gente cayéndose, hay mucha gente hablando como loco. ¿Usted me entiende? O sea, hay una situación que se sale de lo normal. Entonces, en ese contexto, ciertamente existe la realidad de que no podemos enfocarnos solamente en lo que es el desorden, porque se puede originar lo que nosotros lo podemos llamar desorden, y creer que es un desorden, y simplemente lo que hay una manifestación del Espíritu Santo que no ha sido ordenada, como luego el apóstol Pablo más adelante nos explica y dice cómo se deben hacer las cosas decentemente y en orden, porque el Espíritu Santo se sujeta a profetas, etc. Ahora, cuando hablamos de lo emocional, la emocional también tiene doble aplicación, porque hay reacciones que nosotros tenemos espontáneamente, el ser humano espontáneamente, que son emocionales pero no son negativas. O sea, sí, podemos reaccionar emocionalmente. Por ejemplo, el pueblo está del otro lado del Mar Rojo y el pueblo reacciona por una victoria.
Aquí obviamente hay emoción mezclada a la voz del Señor y entra una alabanza, entra una adoración y este es el resultado de una victoria que se ha obtenido. Fíjese que en el ministerio de Jesús, por ejemplo, es una de las preocupaciones de los escribas y los fariseos, era todos se van tras él. Y a veces yo escucho, no, eso es que andan siguiendo personas, que andan siguiendo hombres, que andan siguiendo... No. A Jesús lo seguía la multitud. Y aquí había algo que implicaba emoción obligatoriamente, ya sea por la sanidad, por los milagros, por la palabra que él expresaba. Pero esto producía en el interior de la persona ese deseo de continuar siguiendo a Jesús y escuchándolo. Y esto tiene que ver con emoción. Así como una emoción te abate, una emoción te levanta. Ahora, el punto con el cual no estoy de acuerdo dentro de lo que es la manipulación es que hay personas que son manipuladas y hay otros que no hay ni siquiera que manipularlo. O sea, que están condicionados ya. Que la manifestación de Dios en su vida no es el resultado de oración, ¿me explico? No es el resultado de una búsqueda, de una consagración, sino que es donde quiera que se está moviendo algo, ellos se están moviendo. Y pongo un ejemplo. En una ocasión, en una congregación, escuché un testimonio, era una casa de madera y habían áreas verdes a su alrededor y vino a ser que una hermana empezó a brincar, a danzar. Y cuando ella empieza a danzar, la congregación entera terminó danzando. Pero ella empezó a danzar porque una rana, un maco, le brincó y le cayó encima. Y entonces ella empezó a danzar, o sea, a saltar, por quitarse de encima el maco, y ahora está todo el mundo danzando. Entonces era la unción del maco. ¿Entiendes? O sea, ahí no se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Ahora, yo no sé si esa situación pudo generar que se mueva el Espíritu de Dios. Yo no soy tan profundo para entrar ahí. Lo que trato de decir es que hay personas que, bueno, yo en una ocasión estaba en un lugar y yo veía a alguien que danzaba y miraba los ojos, abría los ojos a ver si lo estaban viendo. Y volvía y danzaba y volvía y miraba a ver si lo estaban viendo. O sea, es un asunto como para impresionar. Entonces eso hay que ponerlo entre comillas. Ahora, yo sé lo que es danzar en el Espíritu. Yo sé lo que es ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo sé lo que es sentir el poder de Dios como en la magnitud, como cuando desciende el poder de Dios sobre el monte Sinaí. Amén. Que el monte dice que se estremecía. Y si el monte Sinaí se estremecía porque allí estaba el poder de Dios, ¿cuánto más yo que soy un pedacito de tierra? La montaña se sacudió. Y yo sé lo que es ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y sé lo que es cuando el poder de Dios te toma las lenguas, la tuya. Tú no hablas lengua. Tú abres la boca para decir gloria a Dios y sale otras lenguas. O sea, ese es el don de lengua, la manifestación del Espíritu. Entonces eso también es otra realidad que no la podemos mentir. Entonces, para cerrar, ¿hay manipulación? Sí hay manipulación, pero se está manipulando algo que es bueno y que es de la iglesia. Poderoso es el Señor, poderoso, emocionalismo y sensacionalismo dentro de la iglesia de Jesucristo. Vamos, comparta, gloria al nombre del Señor. Esto está poderoso. Le dije que esto es un toque de queda especial con estos maestros. Vamos a dejar aquí a mi mano derecha a nuestro queridísimo pastor Elvin Reynoso, nuestro querido pastor bacano. Bueno, claro que sí, papi. Mira, lo que voy a hacer ahora es algo épico porque antes de hacer mi introducción, con el debido respeto que se tiene toda la tribuna aquí dentro, pues voy a saludar a Esmerlin Vargas, siempre fuerte. Está pintada de colores y esos colorcitos así a mí me ponen contento. Así que Dios te bendiga. Pero también quiero resaltar la participación de Melanie Castillo, que fue muy y ¿cómo se llama esto? Las personas que son creativos, que puso una vaca y un no. Gloria a Dios. Y yo dije, oye, qué creativa esta muchacha. Puso una vaca, un muñequito y una vaca, y le puso un no atrás. Entonces, sabes que eso es bacano. Entonces, muy bien. Hubo otra persona por ahí que se me pasó, que dijo, dale sin piedad, Steven. Yo respeto, pero cuando se trata de defender la palabra de Papá Dios, pues entonces yo le tengo que dar con todo. Pero
no vengo a pelear con el líder, no vengo a pelear con el líder, más bien vengo a darle a las personas para que tengan y se lleven para su casa y se duerman con una bendición. Fíjate, primero tenemos que desarrollar los términos. Usted me está hablando de los dos términos que usted me habló. ¿Cuáles fueron? Repítamelo, por favor. Emocionalismo y sensacionalismo dentro de... ¿Cree usted que existe esto? Sí, claro. ¿Puede usted expresarse? Perfectamente, claro que sí. Perfecto. Mira, dentro de la iglesia el emocionalismo y el sensacionalismo. Primero el sensacionalismo. El sensacionalismo es sencillo, ¿vale? A todo lo que tú le pongas más azúcar de lo que lleva ya es sensacionalismo. O sea, que si te estoy hablando que si yo quiero un ejemplo que este video se vea y yo agarro y le pongo el pastor Bacano destroza al ministro Steven. Yo estoy vendiendo una noticia para que la gente entre y ya eso es sensacionalismo. ¿Tú me puedes entender? Entonces, eso es sensacionalismo. Entonces, todo lo que tú le pongas por encima, le pongas sopita. Aquí en República Dominicana, a los dominicanos le decimos sopita. Entonces, tú el que tú le pongas sopita encima, ya eso es sensacionalismo. Te voy a dar otra práctica de sensacionalismo. Cuando tú tienes un testimonio, que tú al testimonio le echas sopita, eso es sensacionalismo. Cuando tú dices, mira, y yo estuve muerto por 30 días, y a los 30 días fulano vino y me levantó y hizo aquello y hizo lo cuanto, eso es sensacionalismo. Cuando tú quieres ponerme las cosas sobrenaturales, más sobrenatural de lo natural, entonces tú caes para no decirles hablador, le digo sensacionalista. ¿Tú me puedes entender? Entonces, ya hablando dominicanamente, te digo que el emocionalismo es más peligroso, ungido, porque el sensacionalismo lo que trata es de poner más grande las cosas, pero el emocionalismo es distinto a lo emocionante. Escuchen lo que va a salir de mi boca. Sí. Todo el que el Espíritu Santo toca, lo emociona. Para que no le esté diciendo a la gente, tú lo que estás emocionado. Todo el que el Espíritu Santo toca, lo emociona. Porque el Espíritu Santo no toca tu carne. El Espíritu Santo toca tu ser. El Espíritu Santo toca tu espíritu. Y lo que se emociona no es la carne. Alaba que Él está vivo. Lo que se emociona no son las orejas. Tú lo sientes en la oreja, pero no es la oreja. Es lo que está dentro. Dios mío, alguien tiene que sentir a papi esta noche. Es lo que está dentro de la oreja lo que siente. Tú no sabes que hay personas que dicen, yo prefiero que tú me des 2 galletas bofetadas para los que son de otro país. 2 bofetadas en la cara y no que tú me hables como me hablaste. ¿Por qué? Porque lo que siente realmente no es la carne. Es lo que está cargando la carne. Es lo que está por dentro, es el espíritu. Entonces, cuando tú te emocionas, se emociona tu parte espiritual. Por eso es que el espíritu, cuando te toca, algo tú tienes que hacer. No creo en esa gente con la cara como un blow de 8 sin empañetada y que te han lleno del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo o sonríe, o llora, o corre, o brinca, o patalea, pero algo tiene que hacer porque lo está tocando algo sobrenatural que no es de esta tierra. Y cuando algo que no es de esta tierra toca tu ser se mueve. Señores, póngase a analizar nada más. Este fenecido gran artista, Rey del Pop, Michael Jackson, que algunos lo tienen en el infierno, quiera Dios que el Señor no le cobre esa. Hay algunos que ya lo tienen allá y lo han visto y todo. Pero bueno, está bien. Michael Jackson hacía unos conciertos que la gente titiritaba cuando oía ese hombre. Y era un hombre. La gente caía desmayada y brincaba para arriba. Y era un hombre. La gente corría despavorida. ¡Ay! Y brincaba y se caía. ¿Por qué? Porque se emocionaban. Entonces yo creo sí en la manifestación del espíritu emocionando a la gente. Ahora hay unos bandidos que caen en el sensacionalismo, que son aquellos, como le pasó en una ocasión a un siervo muy conocido de mi barrio, que él, si me escucha, va a saber que él, que lo estaba tocando el espíritu en un retiro, y de repente comenzó a danzar, y yo te sabía hablar lengua y danzando. De repente se le cayó del bolsillo 5 pesos, y los pesos caían en el piso, y los van. ¿Usted sabe lo que hizo ese barbarazo? Que se detuvo, ubicó los 5 pesos, lo buscó, se echó los 5 pesos, se abotonó el botón del bolsillo y después siguió. Digo, pero bárbaro, porque yo, si se te caen $100, yo diría el espíritu te puede parar, pero por 5 pesos. Si yo estoy corriendo y se me cae el celular mío, yo no puedo tomarlo y seguir lo que yo estaba. Bueno, sí. si usted lo puede tomar, claro, obvio que sí.
lo puede No, tomar. yo sí entiendo a Dios y en el espíritu. Si usted tiene el espíritu y usted se está gozando en el espíritu, es lo menos que usted va a pensar en ese celular. Si se me cae, yo lo dejo Yo no y lo pararía- pisoteo, por yo- ejemplo. Yo no pararía la experiencia de sentir el espíritu y que el espíritu me tenga danzando, que él, porque si él me para es otra cosa. Pero que él me... Porque el espíritu que te pone a dar vuelta. Pero se supone que sí. Ah, Si el bueno, espíritu, pues, si es así, si el estamos espíritu bien. te toca, si el espíritu te toca, Señores, bacano diciendo que el espíritu te pone a dar si vuelta. el espíritu Bueno. te toca y te puso a dar vuelta, yo no le impediría al espíritu que me deje estar dando vuelta. Y si él no quiere, si él permitió que se cayera el celular, él tiene que ponerle un forro. Ese celular le pasa como cuando se transforman este hombre, Iron Man, que se pone el traje, ¿cómo se llama? El que murió. Ve, eso es sensacionalismo, lo que usted está haciendo ahora. Pero es que para mí, si el espíritu es que me tiene tomado a mí y el celular se me cae, El Espíritu Santo lo va a proteger. en el aire, el Espíritu Santo le va a hacer ese celular así, mira, y le va a salir un traje, y se le va a proteger, y va a caer al piso, Él está porque es relajando. él. Yo creo. Ahora, si es el diablo, Está chinchando. no, yo estoy diciendo lo que es, no hay No, por no, qué. tú sientes eso que tú estás diciendo. Pero obvio. Ah, no, está bien. Pero obvio. Ahora, yo lo que no voy a dar vuelta sin yo sentirlo. Si usted me vio dando vuelta a mí, diga, fue el espíritu. Porque yo no voy a dar vuelta, yo con toda esta libra, yo no voy a dar vuelta. A mí tiene que moverme de obligado. Bueno, espera. Antes de, yo sé que le va a tocar a Steven Javier. Yo quiero. Dios mío, siento a papi. Claro, porque vamos, tú estás muy político. Mira, en primer lugar, ciertamente quiero corregir algunas cosas que ya he escuchado y por respeto a la audiencia, es bueno que se aclaren. Una, en el día de Pentecostés, lo que se hablaron fue idiomas. Las personas no se estaban cayendo, sino que al ellos escucharlo hablar, el texto lo dice claramente, al ellos escucharlo hablar, decían, ¿y qué es esto? Y unos decían, parece que están llenos de mosto, es decir, parece que Parecían están borrachos. Pero ahí lo que se habló, ahí no había caídas, ahí lo que se habló fue otros idiomas. Ellos dicen, Pardo, Medo, Selamita, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigilia, Ahí Panfilia, estamos de Egipto. acuerdo, estamos de acuerdo. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque la lengua, por lo menos de Pentecostés, porque la otra, que yo sé que la vamos a discutir ahora, porque la vamos a discutir, la otra tiene un tiempo posterior, que fue en 1901 en la calle Azusa. Azusa. Sí, pero entonces con No, respecto- pero existe otro lenguaje. No. Aparte del de la calle Azusa. No existe y yo lo voy a defender porque vamos. Bueno, no vamos Sí, a pero soltar los perros. vamos a centralizarnos en el emocionalismo y en el sensacionalismo dentro de la iglesia para no irnos al tema de las lenguas, porque Déjanos es un discutir, tema, varón, déjanos es discutir. un tema que se va a extender. Déjanos discutir. Pastor Elvin, usted terminó de expresarse acerca del sensacionalismo y el emocionalismo. Sí, el hablar lengua, esa lengua marcada, que dicen de que lengua de que uno relaja. Esa lengua de que es Amalaya y eso, a mí nadie me diga. ¿Eso no me- para usted qué es? ¿Emocionalismo? Claro que sí, claro Bien. que sí. Esa de la que se conocen, Ricky Manda, Samalaya, Bien. usa blusa manga larga, todas esas son. Ahora, la que yo escucho, que los cabellos me hacen así. La que no está en la Biblia. No. Yo he escuchado gente hablando lengua y de hecho yo De he la hablado- que no están en la yo soy Biblia, de la fruto, que no yo están soy en la fruto de un mensaje que me dieron en lengua. Pero cuando desde que la mujer me habló, Y eso interpreta Todo lo que mi dice la Biblia. sí, pero yo te voy a explicar ahora por qué. La palabra glosa, que quiere decir dialecto. No, porque idioma. eso está hablando de idioma. Ajá. Es que el Pentecostés, no me agarra el Y Pentecostés. en, no. Y en, Antes del 1 Corinto, y en 1 Corinto 14 también, que usa la misma palabra. Sí, es glosa y dice también. distintos géneros de lengua, que es geneglosa, que es lo mismo. Es glosa idioma. también, pero existió un lenguaje que tú no conoces y que yo tampoco conozco, que Dios puede usarlo para hablar con la gente. Y te digo por Pero experiencia no está en propia. la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? Reconóceme que no está en la Biblia. Espérate. Por lo No, menos reconóceme, sí, no está en la no, Biblia. espérate. Ni Sí está en la gramaticalmente. Biblia, lo que pasa es que nadie sabe nombrarlo. Un ejemplo. ¿Qué idioma habló Adán y Eva? Bueno, espérate. Es que eso es otro. Eso Ah, no tiene que ver con lo del espíritu. No, Pastor. es que no tiene que ver con el del espíritu. Sí, pero vamos a dejar para otra ocasión el tema de la lengua. Pastor, muchas gracias por su... Claro que sí. Participación. El chacamanda Bien. tiene una manera de hablarse. Emocionalismo y sensacionalismo dentro de las iglesias. Ponga ahí usted en la bandeja de comentarios qué actos, qué se hace hoy en día dentro de la iglesia de Jesucristo que usted considera que es emocionalismo y sensacionalismo. Vamos a dejar a nuestro hermano querido Steven Javier con su participación. Bien, mis amados, la escritura dice que el que hable conforme a las escrituras. Eso dice la Biblia. Y que si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, y esto tiene un fin, para que en todo sea el nombre de Dios
glorificado. Amén. Eso dice la Escritura. También el texto dice, hay diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y también hay una parte que es la que más me agrada. Bacano, présteme atención aquí. No, yo lo estoy oyendo. Y dice, hay diversidad De ministerios. de ministerio, de dones, y hay diferentes operaciones. Y la palabra diferentes operaciones en el griego es diferentes formas Ya sé. o maneras de hacer. Por eso es preocupante ver a Jesús diciéndole a un ciego recibe la vista y luego haciendo lodo para que otro reciba. A uno entrándole los dedos en los oídos diciendo éfata, sea abierto, cuando él podía decirle sin ponerle la mano, como el centurión y todo. Eso es diferentes operaciones, pero en todo debe ser glorificado el nombre de Dios. Por eso yo no soy de los que ataca lo que no entiendo. Porque muchas veces como ignorante ataqué cosas que luego tuve que retractarme, entendiendo que en mi humanidad yo entendía que no estaban correctas, pero sí había una forma. Si lo que usted hace glorifica a Dios, aunque otros no lo entiendan, se entiende. Por ejemplo, me enseñaron un japonés, un coreano, no sé qué, tirando una patada a lo lejos y personas cayendo endemoniadas. Yo creo en eso. Yo creo, eso no está en la Biblia, de que si tú tiras una patada, demonios van a caer por tierra. Pero yo recuerdo, y esto ni Bacano, ni mi hermanito acá, ni siquiera el pastor Cabral puede contrarrestarlo. Yo he visto manipulación de gente que le dicen, abre los ojos, recibe, y tiran y de que la gente se va para atrás. Yo puedo cuestionar eso, porque la persona tiene los ojos abiertos. Y ante un impacto puede seguir el drama. Pero yo recuerdo que una mujer estaba frente a mí mientras yo predicaba, y yo tiré algo con mi mano a quien yo nombré, no sé si era así, una lanza. Yo le lancé algo y ella tenía los ojos cerrados, y ella cayó atrás y cayó poseída. Yo dije, hay más todavía de sus familias endemoniadas. Y sus dos niñas cayeron endemoniadas y se pegaron junto a ella, ambas endemoniadas. Yo sé que la Biblia dice que tú tienes que orar, incluso habla de poner la mano, habla del centurión y todo. Pero lo que yo utilicé ahí, no sé si fue una flecha, un cuchillo, una dalga, no sé qué decirte. Pero no fue algo humano. Fue algo que cuando yo lo lancé, hubo una evidencia. Porque algo que me gusta ver espiritual es que cuando hay algo espiritual, tiene que haber una manifestación. Creo en lo que dijo Bacano hace poco. Tú no puedes decir, hay un ángel aquí, y que nada suceda. Algo tiene que haber, algo tiene que sentirse. Obvio. Y en su defecto, yo creo que aquí hay ángeles también con nosotros. Pero ahora no estamos sintiendo nada. Nada se está moviendo. Entonces, hay que depender desde qué óptica de manipulación se utilicen las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué comencé con el texto que dice, el que habla, hable conforme a las Escrituras? Porque hay personas que luego que se acaba su mensaje y no ven ninguna reacción de porristas en el pueblo, entonces comienzan a inventar. Y así mismo lo dice la Escritura. El que no habla conforme a las Escrituras, delira. Y por eso vemos gente que comienza a decir, veo un fantasma, veo un demonio, veo un cara de payaso, veo esto. No es que no creo que puedan ver un cara de payaso. Yo puedo creértelo. Pero cuando entramos en el sensacionalismo, cuando entramos en una exageración de algo que no vemos, pues automáticamente dañamos todo lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro de un culto. Yo sé que una persona que pierde el conocimiento está totalmente poseído. Pero las personas que ustedes ven moviendo los brazos, las personas que ustedes ven corriendo, no es que el Espíritu Santo lo está poseyendo. No es que el Espíritu Santo vino y le tomó las piernas y se embaló a correr el Espíritu Santo. No, es que tú sientes algo tan poderoso en tu cuerpo que tú no puedes quedarte quieto. Yo mismo salgo corriendo y yo soy un hombre pesado. Yo no corro porque el que tiene vehículos como que se achocha. Como que se achocha, como que no le gusta andar a pie ya. Ya para yo salir hasta en la barbería, agarro un motorcito y salgo. Si ustedes me ven corriendo en una actividad, es que siento algo, no que el Espíritu Santo me agarró las piernas y los brazos y mira, se me está moviendo el brazo solo. No. No, yo siento algo y cuando yo siento, tengo por lo menos que hacer así, para poder resistir lo que yo entiendo. Y eso es que el toque del Espíritu Santo está en mí y mi cuerpo reacciona a eso que siente. Por eso le dijo, yo voy corriendo, se me cae un celular, bajo el mismo espíritu, bajo lo mismo que yo siento, yo puedo agarrarlo. Porque no es cierto que el pastor Cabral, que es un hombre muy decente, bate en su altar, que es muy alto, es el altar más alto que yo he visto. 7 calones tiene. ¿Cuántos son, pastor?
No sé, pero de como Pero usted, 10, usted está más cerca de Dios entonces. Es la posición de la iglesia. Sí, eso es el altar más. Me gustó verlo en su guagua conduciendo sus ovejas. Sí. Gloria a Dios. Excelente. Sí, pero seguimos en esto. Sí, Entonces, excelente. no puede ser que el pastor desde ese altar, yo diga que sienta a Dios de una manera tal que vaya y le haga una lanza de Bobby Lashley o de Roman Reigns y que tumbe al pastor y que le partamos un nuestro al pastor. Obviamente, nosotros estamos fuera de orden en ese estado. Por eso yo creo que todo el que siente a Dios, lo siente, pero está consciente Pero de obvio, lo que hace. si no está consciente, está endemoniado, ministro. Por eso Amén. Poderoso es el Señor. Sensacionalismo. Pero no se me baje a coger 5 pesos y a abrocharse el gozo y a volver a danzar. No me haga eso. Si usted está en un picapollo y le llevan una gente endemoniada, o en su defecto por la misma presencia de Dios en usted, cae en el picapollo endemoniada, ¿qué usted hace? ¿En el picapollo? Sí, Oh, primero aparto mi picapollo. sí, Y lo pone a un lado, a lo un lado, cierra, claro, y después le digo, diablo del diablo, sal fuera en el nombre de Jesús. pero no tiene que ponerte en comunión ni orar. No, es que él no va a salir por lo que yo te orado o no orado, porque los demonios no salen porque tú ores mucho. Entonces, o no. Entonces, estar en comunión no depende de que no puedo abotonarme un botón o algo, o no puedo arreglarme. No, lo que pasa es que Usted si tú puede me- agarrar sus 5 pesos, como usted dice, ponga un celular, Sí, pero que espérate. nadie se anda bajando por 5 pesos. Sí, pero si ponga un usted- celular. Un celular, ok. Pero tú me estás avanzando, dándome vueltas con los ojos cerrados. Cuando oíste el sonido, plim, 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 ¡pa! Te detuviste de una vez y empezaste a buscar. Cogiste tus 5 y volviste y te abrochaste tú. Entonces volviste de nuevo, como un helicóptero otra vez. ¿Qué pasa, No, varón? está siendo histrionista, ¿Qué varón. pasa? No, Está así mismo exagerando fue. el drama. Así mismo fue. Así Poderoso. mismo fue. Amén. Gloria al nombre del Así Señor. mismo fue. Aquí Exagerando. hemos visto estos maestros hablando acerca de ejemplos de sensacionalismo y emocionalismo. Un charlatanismo Vamos a eso. darle el pastor Cabral quiere decir algo. Amén. Sí, muy bien en su guagua lo Con vi. respeto al punto de lo que ocurrió en Pentecostés. Ahí lo vamos a discutir 1 Corintios Sí. 13. Dice, Vamos. por ejemplo, 13:1. Si yo hablase lenguas humanas. Si yo hablase, suposición. y Si yo fuese. Vamos a dejar al pastor. Vamos Sí. a dejar al pastor. y angélicas. Está hablando de dos tipos de lenguaje. Si yo hablase. El día del Pentecostés se manifestaron lenguas humanas. Pero luego dice, a la altura del versículo 21 por ahí. o 22. no, en el capítulo 14. vamos a ver. Versículo 2. Que el que habla a los hombres, que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino No a Dios. habla, no Perdón, habla. perdón, mire el poder de este hombre. Él dijo de que usted está exagerando. Y ya está todo el mundo dice que acá no está exagerando. Está exagerando Dice, acá. en el 14:2 dice, Yo sabía. porque el que habla en lengua, Es que son los mismos dos versículos de siempre. porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos otra manifestación. O sea, No, tú estás viendo. Me explico. Tiene que seguir el contexto. No puede saltar de un versículo a otro porque entonces vamos a lograr. Pastor, estamos deme en el el relevo en este contexto. tema. Yo se lo dije, no aguante. Estamos en Yo el lo dije, contexto. es un No va, mire. El contexto es hablar en lengua. No, disculpe. El contexto lo determina cada libro, no usted. Cada libro, no Bueno, el pero tema, yo estoy cada en el, libro. Estoy en el mismo libro. No, discúlpeme. Hechos y Primera de Corinto no es el mismo libro, no es el mismo autor, no es la misma audiencia Ay. y no es la misma Pero circunstancia. está hablando de lo mismo. No está hablando de lo mismo. señor. Claro que sí. Usted es un discúlpeme. porrita, Claro que sí. Discúlpeme, no está hablando de lo mismo. Mire, Sí. si por lo menos pudiésemos calmado. Dice, si yo hablase, repito, No es que si hablo. yo fuese a Estados Unidos, me gustaría ir al Smithsonian, que es un museo que a mí me gusta. Me gusta mucho eso de ciencia. Yo no estoy diciendo que yo fui. Yo pero no lo estoy... está negando. No. Yo estoy suponiendo, es una suposición. Además de Pero eso. no niega la realidad de ir. No. No. La Biblia. Porque hay una. Busque hay- Biblia, hay- busque hay- todo lo que usted quiera. Hay una suposición. disculpe, No, Pero perdón. Este tema, líder, lo podemos dejar para un debate. No, vamos a darle. No. ¿Eh? Vamos a darle. Trae mi gallito. No. Déjamelo. Déjeme ese ¿Eh? tema. Le damos con este. Si sí, yo sí. fuese, no es. Ok. Perdón, No, permiso, no, perdón, no permiso. A Ignacio que venga, que le traje mi gallito. Ignacio que venga, que Oiga, venga. Oiga, Varón. no se está refiriendo metafóricamente. No.
Está Está hablando, suponiendo, está señor. hablando de una realidad. Señor, no, O sea, no. Si yo fuese a Estados disculpen. Unidos, existe un lugar que se llama Estados Unidos. Sí. Real. Sí, pero... Real. Escucha, entiende lo que Real. él dice. Él dice, si yo voy a Estados Unidos, está suponiendo, pero existe Estados Unidos. Ya, ahí tendría ese punto aparte. Ok. Entonces, fíjate que él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en primer lugar, ningún ángel en la Biblia habló en un idioma que las personas no pudiesen entender. El ángel que le habló a María, le habló en griego o en hebreo, dependiendo qué idioma le quiso hablar, que en ese Excepto tiempo... el ángel que escribió en la pared. No, espera. La mano que escribió en la pared no se entendía aquí abajo. Sí. Pero que- es un idioma del cielo. Está bien, pero lo que le quiero decir es que siempre el mensaje de Dios era para que el hombre entendiese. No quiero que nos desviemos. Cada versículo que lo diga, vamos a ir a buscar de una vez el contexto. En 1 Corintios 14:2, donde usted pone que dice el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí tenemos que desglosar las palabras. ¿Por qué se necesita un intérprete? Pero Le hago la discúlpeme, pregunta. señor. Discúlpeme. eso ¿Verdad? está- Porque si Sí, está hablando sí, en lengua, pero míreme, ¿por qué míreme. tiene que haber quien la interprete? Sí, tranquilo, míreme. Me puede interrumpir todo lo que quiera. Ok. El resultado va a ser el mismo. Ciertamente. Con ese tema sí. Le explico por qué. Tiene que entender en primer... ¿Hace falta un intérprete? No. ¿No son lenguas humanas? No. Es que no son lenguas Son humanas. lenguas humanas, señor. Y hay que interpretar. ¿Me puedes hablar? Sí, no, pero esas son ¿Me lenguas puedes humanas. hablar? La de hechos son lenguas ¿Me humanas. puedes hablar? Mire qué pasa. Ahora, de hechos, tenemos que adecuarnos en el contexto de 1 Corintios. Son griegos. Y esas personas no están dando un uso correcto del don. ¿Por qué? Porque ellos ya definimos que en hechos la manifestación que hubo ahí, el hablar en lengua eran idiomas, y es la misma palabra en griego, y el que escribió hechos aprendió del que está escribiendo 1 Corintios, por lo tanto, o por consiguiente, es el mismo don que están hablando, o se refieren a lo mismo. Él está hablando de que ellos están usando el don de una forma incorrecta. Están hablando en un idioma que no es el que habla la audiencia. Por eso le dice, será como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. ¿Por qué? Porque le está hablando en otro idioma. Y por eso incluso él le dice, tanta clase de idiomas hay y ninguno carecen de significado. Entonces, cuando él le dice, el que habla en lenguas, es decir, le está hablando en un idioma no conocido a esa persona, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El único que va a poder entender, que es el que entiende todos los idiomas, es Dios. No la audiencia, porque le está hablando en otro idioma. Misterio es una verdad que no había sido revelada hasta el momento, por ejemplo, en el que Dios se la muestra, ya sea al apóstol o al profeta, como la iglesia, que la iglesia es un misterio. Y el arrebatamiento también, el hecho de que no es al final que van a resucitar los muertos, también Pablo lo habla como un misterio, porque era algo que en el Antiguo Testamento no se veía claro. Entonces, cuando nosotros vemos en 1 Corintios, nosotros estamos viendo el mismo don de hechos y además de eso estamos viendo que él está corrigiendo eso, que nosotros hoy en día lo tomamos como norma para nosotros validar lo que hacemos. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está diciendo. Cedo la palabra porque quiero seguir. Ok. Fíjese bien. Dice Sí, quiero que seguir. si no hay intérprete, que calle Del- la congregación. Pero, sí, escuche del bien. idioma. Ahora, pero que el que tiene el don de hablar en lengua, que pida, no que estudie idioma. No, Es un don. Vamos Es a dejar un que don se exprese. espiritual. Es un don espiritual. Entonces, yo puedo recibir, así como recibo el don de lengua, puedo recibir en oración el poder. Los idiomas se estudian. Sí. Pero aquí me está hablando de pedir. hoy en día los idiomas Poder interpretar. Es una manifestación sobrenatural. Es un don. O sea, no podemos minimizar y llevar. ¿Usted ha hablado en lengua? No. Debería buscarlo, porque yo creía igual que usted. No. Es que, Debería, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tenemos que ver a qué la Biblia se está refiriendo con lengua. sí, pero Porque que si usted usted me dice a mí lo que comenzó Charles Fox Parham en 1910, que eso del pentecostalismo, no puedo.
Sí, en la calle puedo, azul. ok. no Es puedo. que ok. ministro, Perdóneme, él no cree en la lengua. Perdóneme, no puedo, Ok, no ok. puedo porque sé que ese movimiento Pero vámonos, nació como pero mentira. vámonos al texto Ojo, bíblico. que yo soy pentecostal. Sí, pero vámonos al texto No, Lo no, único bíblico. que usted no, usted no es lo pentecostal. único que no Si te no, digo cre- es si no crees Sí. en la lengua, no eres Oiga, pentecostal. oiga, Ah, bueno. oiga, el texto Ok, está ok. diciendo, Mire, oiga, Feliberto Vázquez Rodríguez no es pentecostal porque yo no creo en ese tipo ok, de gente. ok, pero, Ojo, pero- y no están en la pero- Biblia. pero No hay un escuche Yo esto. tampoco soy pentecostal. sí, pero escuche No hay un esto. versículo que le dice. Escuche esto. El texto dice, pida interpretarla en oración. Entonces no me está diciendo que yo voy a aprender a interpretar lenguas por medio de estudios Ni un intérprete natural. ni oído. tampoco. No es natural. Entonces es para interpretar lenguas sobrenaturales con un don sobrenatural. Eso es lo que No, dice sí. el texto. Pero- Pastor, ok, pastor, pero- yo estoy de acuerdo. Mire, yo creo en la lengua, porque de hecho le dije que me convertí con un mensaje que me dieron en lengua. Ahora, la que se habló en hechos, eso no fue lengua de otra tierra, fue lenguas terrenales, idiomas. Sí, Fueron yo- idiomas. sí, estoy de porque acuerdo. no podemos, yo creo en lengua, yo creo en la lengua Sí. y creo en la manifestación de la lengua y creo que Dios tiene un lenguaje especial. Y De, no, y también, de otra, cuando yo digo dimensión, de una vez me dicen, extraterrestre. No, cuando hablo de otra dimensión es de otro nivel espiritual, o sea, no humana. Dios tiene una lengua no humana con cual comunicarse con el espíritu del hombre. Yo creo en eso. Ahora, la que se habló en hechos ahí, bíblicamente comprobada, fueron Sí, idiomas. no, sí, mira, y no, estoy y de que acuerdo. mira, y que pero, me- pero, a mí me perdón, parece- sí, me parece pero- muy- me parece pero muy déjeme lindo. hacerle una pequeña interrupción. Fueron lenguas humanas. Pero La que se los, hablaron en pero ambos- los en ambos, hombres en que, ambos. pero los hombres que estaban allí hablando en lengua, eran humanos también. no, eran humanos, pero Recibiendo un don sobrenatural. Pero dicen lo que Concedo. escuchan, dicen, ¿y cómo estos, siendo Pero que yo estoy No, de pues fue un acuerdo. don, fue un don. Es que yo estoy de acuerdo sí, con don. entonces estamos hablando, El don estamos es- viendo el don es- a alguien hablando inglés que nunca había hablado inglés. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con. Es un Exacto, don, pero es el don. exacto. Sí, sí. Pero entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no necesariamente. Sí, pero no tiene que alterar. Sí, pero Estoy emocionado, estamos hablando. Sí, Puse, pero- mi hermano, tenga. Oiga bien, pero estamos Discípulo hablando, enojo. estamos hablando de que quien está hablando el idioma, Sí. quizás ni siquiera sabe lo que está diciendo. Claro. Entonces es la manifestación del don. Sí, Bien. sí. Entonces no es lenguas, o sea, el Espíritu de idioma. Dios, el Espíritu de Dios trajo lo que pasó en la Pero- Torre de Babel, que confundió los idiomas. Sí. Aquí lo que hizo fue que aclaró los idiomas. Sí, sí, sí. Pero Amén. una manifestación Bien. sobrenatural. Exactamente, estamos de acuerdo. Señores, Pero es somos, por el Espíritu de Dios, no es porque, Sí, porque sí. Pedro sabía Pero- hablar griego, No, claro. porque Sí. Pero Pedro yo te- sabía hablar Mira, es que yo estoy de acuerdo. Yo estoy latín, de acuerdo. porque Pedro sabía, no. Yo estoy de acuerdo. Es que para mí ese fue el propósito. Porque Sí, pero- eso- Pero fue una manifestación sobrenatural. y nadie estamos de acuerdo lee. ahí. Sí, y claro. nadie lee. Ellos están de Sobrenatural. acuerdo, ellos están de acuerdo que no se aprende. Ahora, yo escuché un maestro que dijo que si yo estoy hablando inglés, que Dios dijo que haya intérprete, era para que las personas no comiencen con las galimatías eufóricas, como ustedes le llaman, y que no engañen, porque si nadie sabe un idioma, yo presento estar hablando uno, pues vamos a presentar a alguien que hable inglés para ver si es verdad está hablando inglés. Pero entonces, como dice el pastor Cabral, ¿por qué dice que el que no entienda lo que habla, que pida en oración poder interpretarla? Si pueden haber entonces intérpretes de inglés que saben hablar inglés, Exacto. y si me escuchan, ¿por qué dice pide en oración el poder interpretarla? Mira, es un buen punto. Excelente, verdaderamente. Gracias. Aquí, claro, mi hermano, está muy buena la pregunta. Aquí hay un tema. Y es que hay dos corrientes con respecto a 1 Corintios 14. Hay una línea bautista reformada, dura, que ellos lo que dicen es que los corintios estaban usando una galimatía, por ejemplo, que no tenía sentido. En mi caso, yo lo que creo, personalmente, yo lo que creo es que... Infiriendo, me gusta. ¿Eh? Está infiriendo. No, lo que él Sí, cree. sí, sí. Sí, dale. No, claro. Porque Dale. no te puedo decir, mira, es 100% así, porque se Todos puede- inferimos, es que todos inferimos. No, pero me gusta, pero estamos haciendo esta pregunta porque es lógica como tú dijiste. Claro. Si yo estoy hablando inglés y el varón habla inglés, ¿por qué me Puede dice creer pide que- en oración Ujú. para Exacto. poder interpretarla? Continúa, varón, disculpa la Ok. interrupción. Probablemente también haya pasado, así como él dice, que la persona está hablando en un idioma, por ejemplo, que no conoce. Y que la audiencia tampoco conoce. Al no conocerle y no haberle un intérprete, por ejemplo, que pueda interpretar esa lengua, él puede pedir a Dios que Dios le dé la interpretación de lo que él está hablando para él, por ejemplo, revelárselo. Bien, Pero gracias, ahí gracias co- por ahí la. corrobora. Déjeme poner la última para que usted siga. Bien. La última, vamos a dejarte esa, la dejaste en dos, en stand-by a ver Sí. lo que tú crees. La otra es que ellos dice, Pablo dice, oren, les recomiendo que oren en lengua.
y que oren a Dios en lengua. El Pablo lo dice en el texto. No. ¿Qué dice el texto? No, dice, si yo oro en lengua, creo que dice algo así, dame buscarlo, porque Mira, lo el texto. Poderoso es el Señor. A lo que busca Sí. el texto, recuérdese que somos ya 500 personas conectadas simultáneamente. Siga compartiendo. Este es el toque de queda con los maestros. Y aquí estamos desde República Dominicana, Santo Domingo, capital de nuestra bella Quisqueya, para el mundo. Saludamos a las personas que nos siguen desde Perú, Colombia, Venezuela, Suramérica, Centroamérica, los que nos están siguiendo desde Europa, desde los que nos están siguiendo desde distintos continentes. Este es el toque de queda desde Santo Domingo y aquí estamos en la 14. palabra. Poderoso es el Señor. Señores, vamos a dejar Elías López. Elías López, un Oye, saludo. oye, como dice el texto, el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. La pregunta mía es, si yo puedo orar en español, Padre, gracias, te doy gracias. ¿Por qué tengo que orar en el espíritu? Donde más para adelante Pablo dice que esto es señal a los incrédulos, pero ahora no hay incrédulos, ahora no hay quórum, ahora no hay personas. ¿Por qué Pablo dice, oren también en el espíritu y oren también con entendimiento? Mira. Explícame si ahí, a ver. Detrás de cámara, nosotros estuvimos hablando algo y me encantó porque lo corroboro, por ejemplo. Que tú dijiste que es que tú eres bueno haciendo preguntas. Y para mí, en verdad, tú tienes un don con eso. Sabes hacer preguntas clave. Sí, pero no me halague delante de la Amarre. audiencia que me da vergüenza. No, está bien. Audiencia, lo voy a machacar, pero está bien. Dale. Mira qué pasa. En primer lugar, ese desconocida solamente lo tiene la Reina Valera. Porque eso no existe en el original. No hay una traducción de la Biblia que tenga extraña y desconocida en ninguna parte. Si me la busca. Sí, pero disculpa, la palabra extraña no es solamente lengua que no sea nata, lengua que no sea tuya, propia. No. Lo que quiero decir es. Porque lengua, sí, pero lo que pasa es que si pones eso, tú trajiste un buen porrista, no él te trajo a ti, no, tú trajiste un porrista que te está celebrando todo lo que tú dices. No. Y yo quiero inmediatamente, porque tu forma de argumentar puede ser tomada como una falacia de equivalencia. ¿En qué sentido? De que tú puedes añadir, bueno, le quitamos la palabra extraña. Igual. No pasa nada con que se le quite la palabra extraña, porque la palabra extraña en este caso lo que significa es un idioma que no hablo. Si yo hablo, por ejemplo, él comenzó hablando con un acento desconocido. El sentido de que Cipriano de Valera y Casidoro de Reina le pusieran el extraña y desconocida es para que las personas entendiesen de que se estaban hablando de un idioma. glosas. Sí, que Glosas. la gente no entendía. A mí lo que me llama la atención es... Entonces, No, lo que perdón. quiero decir es para que no se entienda como que es un argumento destructor, pues al argumento. No, porque claro, se no. entiende claramente que lengua No extraña. evade, no- exacto. no evade tu- listo. Sí, No. yo quiero... Vamos a dejar al pastor, Sí, el pastor Cabral, para que Sí. culmine este tema para nosotros Sí. desarrollar lo que hemos traído esta noche. Yo quiero hacer una en forma de pregunta, lo que quiero decir ahora. Pregunta. Pero Es- retórica, sí, pastor. Exactamente. Que Fíjense nadie, bien. que nadie Perdón, lee. ¿Por qué? perdón, Pero decir respuesta, no es para que respondan. Perdón, mira, tú tienes que traerme a Milanés, el otro, ¿cómo es? Ignacio, que son de que maestros, que Ok. tráele a él, que tengo mi gallito. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar que el pastor Ok, Cabral termine. ok. Vamos aquí. No, Vamos aquí. Velón ni se lo ponga, que Velón no Ok. sale con él ni mirando. Vamos aquí. Pero La Que pregunta... nadie lee 1 Corintios 13:8. Sí. Todo el mundo le tiene miedo, que dice que la lengua iban a Sí. cesar. Vamos a dejar al pastor. Perfecto. Vamos a dejar al La pastor. pregunta no, pero que eso quiero yo te lo hacer- puedo explicar también. No. Eso es sensacionalismo, Sí, eso podemos hablar. es sensacionalismo y eso es otro Mire, tema. la Vamos pregunta aquí. que quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué todo el que quiere justificar un error o una herejía cita el original griego? Por ejemplo, los LGBT. No aparece donde hay una prohibición. Y le puedo citar una detrás de otras justificaciones que la gente utiliza yéndose al original griego, y cuando vienen de allá para acá vienen con una patada voladora que fácilmente lo dejan a usted loco. Bueno, Pero es simplemente para justificar. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuando dice, porque si yo oro en lengua, o sea, ¿cómo voy yo a orar en lengua desconocida? Eso es lo que usted dice que no está en el original. el desconocida solamente. Yo dije
Lo que pasa es que no me dejaron responder. Sí, sí, no pero- evade pero- el argumento de él. pero déjeme- Porque la pregunta está buena. Vamos a esperar que el pastor Pero termine. déjeme- Vamos, pero pastor, déjeme- yo lo que le iba a termine. enseñar, Pero yo lo que yo le iba no- a enseñar todas las traducciones que tiene. Sí, pero vamos a esperar Sí, que el pastor sí. termine para así Sí. cerrar este tema. Sí, pero Está bien, el está asunto bien, dice, está bien, está bien. dice el apóstol Pablo, dice, si yo oro en lengua desconocida, digamos que no está el si yo oro en lengua desconocida. No, el desconocida solamente. El desconocido. Está orando en lengua. Está orando en lengua. Ujú. Pero ok, o sea, menciona las lenguas. Sí, lo que el no menciona, idioma, lo que no glosa, menciona es glosa, desconocida. Entonces, ok, pero no tiene, escuche bien, en un contexto no tiene sentido que yo ore en lenguas que Ah. no sean desconocidas. Sí, pero No tiene Porque sentido. él está poniendo Si los dos estoy hablando contextos. en español, si estoy orando en español, no tiene sentido que yo ore en español y yo mencione. es que ellos están usando mal el don, porque eso es lo que Pablo está corrigiendo. Sí, no, pero perdón. A una pero- audiencia griega pero- le están pero- hablando. pero hay Pastor, coherencia. termine Está bien, su ¿verdad? expresión. Vamos a terminar lo que Termine vamos su a hacer, expresión vamos a para hacer. así pasar a. El asunto es que hay coherencia en que él Textual, está. coherencia textual. Sí, es que exactamente. Que hay coherencia Es en que él gramática está pura, orando. gramática. O sea, yo estoy orando en español. Entonces dice, el texto dice, desconocida. Mi espíritu ora. O sea, dice mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no entiendo lo que digo. Entonces, ¿cómo yo no entiendo si yo estoy hablando en mi propio idioma? Bien. Es desconocido, o sea, el contexto dice que es desconocida. El idioma. Sí, pero un idioma, no, Sí, no una señores, lengua. Pero Dios- es desconocido caemos- el contexto. Señores, hablando Dios de- le bendiga. Porque yo quedo sin edificación porque estoy hablando, no entiendo lo que hablo, mi espíritu se edifica, pero yo no sé lo que dije. Por ejemplo, usted puede estar hablando en mandarín, que es un idioma. Exactamente. No entiende, pero es un idioma. Y entonces mi espíritu se está edificando, pero yo no estoy Porque el entendiendo. espíritu entiende Pero- todos los pero idiomas. Eso entonces hay Porque el coherencia. espíritu que está hablando. Pero hay coherencias entonces en el término de conocida, porque yo no entiendo. Es desconocida para ti. desconocido. Una última pregunta Porque ya yo para no que, entiendo. para que avancemos. Varón, mene tekelupalsin. ¿Qué idioma es ese en la tierra? Jonathan Lora, Dios te bendiga, Jonathan Lora. No sé. No sabe. No. Habían cananeos, políglotas y todo, y no entendieron No pudieron. ese idioma. Entonces, yo sé que es lo que tú le estás tratando de explicar al pastor, que hay una hipérboles en el capítulo 4, porque Pablo viene desde el 13 hablando de exageraciones. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y nada soy. Yo en lo personal, conociendo el texto, conociendo las glosalías, conociendo todo, creo que hay unos lenguajes extraños que no solamente son humanos, aunque la Biblia siempre habla De humanos. glosa. Bien. ¿Entendiste el punto que te estoy dando? No, y Siempre. lo que dijiste Porque- ahorita también de algo que explicaste como del espíritu y cuando tú te mueves. Sí. Yo la compré eso totalmente. Tú fíjate que yo no me Tú vas a salir de aquí buscando a No, Dios. hermano mío, No, ese no, va a salir no, hablando no, lengua. lo que Ese pasa va a es salir que- hablando lengua de aquí. Buscando a Dios, no hablando lengua. No, lo que Bien. pasa es que El tequel, luparsin. Mene, ese. mene, tekel, uparsin. Luparsin. ¿Dónde que tú sabes- Ese no era tú de sabes esta lo que- tierra, esa Bien, escritura. bien. Pero ¿Sabes señores, la verdad? ya, No, vamos a no, cerrar, vamos a vamos a otro cerrar con este no, tema. nada más para yo decir algo. No es discutir, no es discutir. Y seguimos. Lo que pasa es que si las cosas se explican bien y se definen bien, no hay confusión. La confusión está cuando las cosas se dejan, porque lo que él dice me hace sentido y digo, lo compro. Pero cuando una gente viene, no, porque y no sabe explicar, uno dice, bien. Para, Si me para, dan un para, minuto. para, no, pastor, ¿Tú ese te tema das no. cu- tú te das dando cuenta Pastor Edwin, la diferencia, escúchame, disculpe, la diferencia. Cuando una gente estudia y cuando una gente no quiere pasarle por encima los conocimientos. Él acaba de decir que él te compra eso. Sí. ese argumento él lo compra. Es lo que todavía no ha comprado. Hay gente que nunca te va a decir eso. De que yo Sí, te sí. compro eso. Es ¿Sí que o yo no, no vine a pastor? ganar. Sí. Yo no Porque vine el a ganar. estudiante. Exactamente. yo no vine a pero, ganar. pero también claro. le tenemos una propuesta. El joven también puede después quizás venir a debatir ese tema de las lenguas no, aquí. que lo a voy a la- traer ese, mi gallito. Perdón. A conversarlo, porque el objetivo no es ganar ni Exactamente, no, humillar a nadie, tener un debate edificante a la luz de las escrituras y de la historia para ver qué argumento es más sólido. Otra Señores, co- cerramos. Otra cosa que tengo que decir el varón que dijeron, le están diciendo el jovencito, el muchachito, mi amado, este es un maestro en ciencia. Sí, No. sí, Este es duro, muchacho, es duro. Es mentira. Él en Biblia, él es buen estudiante y todo, pero su fuerte es Ciencia. la ciencia. No, pero él es duro en la Biblia también.
bien. Lo que pasa es, él y yo chocamos mucho para que no vayan a creer que nos van a No, encontrar. bacano, es que contigo choca todo el mundo. Sí, porque yo tengo todo. Señores, pero usted no nos ha dado usted dio su nombre Pero al él es principio. duro, Feliberto, claro. Feliberto. Pero él es duro, Feliberto. Señores, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y vamos a pasar al siguiente tema. Según Daniel capítulo 6, versículo 3, nos dice aquí: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados? ¿Hay cristianos superiores a otros? ¿Hay profetas superiores a otros? ¿Pueden haber personas dentro del cuerpo de Cristo superiores a otros? Y vamos a dejar a nuestro querido pastor bacano para que él se explaye Claro que sí. en este tema. Expláyese, Claro pastor. que sí, hay personas superiores a otros y la Biblia los respalda. Dígalo bien a la audiencia. La Biblia los respalda. De hecho, hay diferentes ministerios, hay diferentes dones. Ahora, en lo que tiene que ver con la salvación, yo quisiera que la gente saque la salvación de todo lo que usted puede encontrar. Saque aparte la salvación y póngala en un lado. La salvación no tiene que ver nada con lo que nosotros discutamos aquí, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios, y Dios es quien sabe quién se pierde y quién no se pierde. La mayoría de los problemas que yo tengo con la gente que son toscos de mente es que me quieren meter la salvación en todos los lugares. Ay, mira, tú con esa pelada te vas para el infierno. No, hermano, usted no tiene capacidad para usted emitir un juicio de valor de que tú te vas para el infierno o de que tú te vas para el cielo. Sáqueme la salvación de ahí. Ahora, como ya sacamos la salvación de ahí, que eso quiere decir que para salvarnos todos somos iguales, y que para Dios todos somos iguales en ese sentido, vámonos al área del trabajo. Un permisito, pastor, y disculpe que lo interrumpa. Hay que tener cuidado con lo que es la asesión de personas y con lo que usted puede también Sí, claro. demostrar aquí, porque eso es una línea delgada que va Sí, una de la otra. Claro que sí, pero Dios, Muy escúcheme bien, Dios tiene su gente para hacer sus cosas. Y eso demuestra superioridad. Delante de los otros sí, aunque no lo queramos creer. Dios tiene su gente específica para él hacer cosas específicas que tienen mayor relevancia que otras. Ejemplo, Jesús siempre mostró que agarró siempre 3 de sus discípulos y lo llevó aparte. Y a ellos le mostró cosas que a los otros no. Segundo, el mismo Jesús de su boca salió a decir que no ha nacido un hombre en esta tierra, Mayor que Juan el Bautista. Dios mío, siento a papi en esta hora. Eso tiene explicación todo. Sí, Sí, no, no, usted va a decir todo lo que usted quiera, que hoy estoy para usted. Bueno, eso me gusta. Eso es mentira. Oh, pero es mi espagueti, varón. Así no. Mire, siguiendo con mi posición, no hay problema. Usted puede Es que refutarlo. tengo dos cosas. bacano. Puede refutarlo, no importa. Mire, ministro, Dios tiene personas específicas para cosas específicas y ministerios específicos para personas específicas con mayor relevancia que otras. Que no sea, que para delante de Dios uno no sea más importante que el otro, eso estamos claros de que no. Uno no va a ser más importante que el otro, porque si Dios te cogió para levantar esa botellita, tú eres tan importante como cuando Dios te escoge para levantar esta otra cosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del trabajo. Estoy hablando, hay vasijas de honras y vasijas que no son de honra. Hay vasijas de oro y hay vasijas de barro. Entonces, así es la iglesia, así es Dios. Hay gente que lamentablemente no tiene la capacidad para estar en lugares donde Dios lo va a enviar y Dios no lo manda por eso. Hay gente que no tienen ni siquiera la condición física para hacer algún trabajo que Dios lo mande a hacer y Dios no lo va a mandar. Y se supone que si yo no tengo la condición física que tiene usted y Dios lo necesita en la frontera, donde están los haitianos predicándole, donde se arman los juideros a cada rato, Dios no me va a mandar a mí, porque el primer muerto soy yo desde que dedo paso. Pero eso me hace superior, pastor. ¿Era Daniel superior al profeta Elías? Sí, delante de los ¿Era humanos. Daniel superior al profeta Eliseo? No, delante de los humanos de su época y delante, eso sí a usted lo hace superior a mí, delante de lo humano, no estoy hablando de lo divino, pero delante de lo humano usted es superior a mí, porque si usted corre más que yo, usted es superior a mí. Si usted tiene mayor intelecto que yo, usted es superior a mí. Si usted tiene mayor agilidad en algo que yo, usted es superior a mí. Si usted tiene más estudios que yo, Si se convierte en más personas contigo. si se convierte, exactamente, si usted hace milagro y yo no, usted es superior a mí, en el caso de que Adiós, yo lo Jeremías. use. Entonces, siempre va a haber, siempre, aunque la gente no lo quiera entender, van a haber personas que están en eminencia y la Biblia manda que los respetemos, la gente que está en eminencia, y el que está en eminencia es superior a ti. Hay gente que te va a mandar, no todos podemos ser el que manda, ni no todos podemos ser el que nos manden. Tiene que haber gente, tiene que haber una cabeza. líderes, exacto, tiene que haber cabeza y tiene que haber cola. Bien, O señores, sea, somos Dios mío, 543 siento, personas papá. conectadas ¿Te gusta como yo simultáneamente
desde Santo Domingo. Vamos a dejar al ministro Steven Javier. Sé que le encantó mi desarrollo, sé que le gustó. No. Es impresionante la manera como yo puedo sentir a papi. Esa es mía, esa. Tengo que cogerla. Mírame bien, yo nunca acepto de que digan que Dios tiene niño bonito. Si hubiese dicho eso, se lo hubiese atribuido a David y Dios lo tiró para adelante con todo. Le dijo, lo que tú dijiste en secreto será la luz del día, y desde ese día David nunca fue feliz. Todos los hijos sufrieron una hecatombe que fue desastroso para toda su vida. Desde que David mató a ese muchachito, más nunca fue feliz el resto de sus días. No se apartó la espada. No se apartó. Incluso siempre que Dios hablaba de David, decía, salvo por lo de Urías el Eteo. Nunca dejó de mencionarlo. O sea, si yo hubiese dicho que Dios tiene un niño bonito, hubiese sido David. Pero ni a David lo chanceó. Cuando Dios dijo... Y a pesar de eso lo chanceó más que a muchos. Bueno, ese es otro tema. Le dio más oportunidades que a muchos. Entonces seguimos. La parte que quiero enseñar aquí es que hay una diferencia al decir que Dios hace asesión de personas. No es que Dios tiene un grupito ni que Dios tiene un muchachito, sino como usted al final lo dijo inconscientemente. No, conscientemente, démela. No, porque conscientemente. Es que hay una incoherencia en sus palabras. No, como que inconsciente. Usted dijo que Dios tiene su grupo. A ver, yo estoy desmayado aquí. No, usted dijo... No, di que inconsciente. Usted dijo que Dios tiene su grupo. Y lo que sucede es, como Sí, usted Dios dijo, Dios tiene su si escogido. echamos una carrera usted y yo, y se necesita alguien que corra, no nada. es una sesión de personas. Eso se llama excesión. Que usted es superior que yo. No. Eso es. Escuche bien para qué es lo que sucede. Dios va a buscar a alguien que pueda hacer el trabajo que Él quiere bien. Que sea superior que yo. No está hablando de superioridad. Escuche, no, pues si puede escuchar, Vamos a respetar el turno de nuestro ministro. antes de que se desmaye. Lo que sucede es que Dios no hace asesión de personas. Asesión de personas es escoger por carita o por condición. No, Dios no lo hace para salvarlo. Dios no hace sesión de personas, pero para hacer un trabajo sí. Dios no coge a Eso cualquiera. no se llama sesión. Óigame, Dios no coge a cualquiera para un trabajo. Yo estamos ministro. de acuerdo y me voy a poner de aquel lado ya. Oiga, ustedes pueden poner los cuatro No, ahí no, de es aquel lado. que lo que está diciendo él. Óigame, sí, pero es lógico lo que yo estoy diciendo también. Dios, escúchame bien, que ya me prendí. Pero si él es el que predica y él no predica, Ajá. y hay que predicar, pero Dios lo va a coger. Por lo mismo tanto, No, ustedes están de acuerdo con Pero eso. él no es sesión de personas. no es con él, asesión. que él no Pero hace yo no estoy eso. hablando de asesión de personas. Usted lo dijo Yo estoy diciendo- en el principio de su Yo alocución. digo que Dios tiene su grupo. Que no tiene. Pero ese grupo es superior, es lo que es la pregunta. Pero- Hay no. cristianos superiores Pero es tan- a otros. oye, Dios tiene su grupo, que hasta tiene su pueblo. No, bacano. No, escucha. Vamos a escuchar a Steven. Escucha cuál es el punto. Mira cuál es el punto. Tú Escucha cuál es el punto. Asesión de personas es escoger por carito, por grupo. Significa aquí que Dios puede entrar aquí y decir, bueno, me voy a quedar con el varón y con el varón. Y desecharnos a nosotros. ¿Qué era lo que hacía Jesús con Juan, Jacobo y... Le voy a explicar ahora, le voy a explicar porque todo tiene, por eso escogían a uno. Cuando Jesús estaba y le dijo, no tenemos dinero para pagar los impuestos, Pedro, ve y busca un pescado. ¿Por qué mandan a Pedro? Eso no es una sesión, sino que Pedro era el pescador. Pedro sabía meterle la mano a un pescado y sacar todo eso. Pedro, Juan y Jacobo eran una de las gente más pendientes que Jesús tenía, que siempre estaban preguntando, ¿qué te sucede? ¿Estás conmigo? Y por eso ellos siendo Ese es su grupo. de otro espíritu. Está bien, me río. Por eso es su grupito. Es como- Pastor, vamos a dejar que él se explaye porque es el turno Pero de él. perdón, si aquí habemos 4 ministros y de los 4 usted nada más nos coge a nosotros 2 siempre para todo, ¿cuál es el grupo suyo? No, bacano. Míreme, hay un grupo para todo. Yo tengo un grupo técnico que llega aquí. Para eso, yo siempre lo escojo a ellos porque es lo que saben hacer. Pero tengo otro grupo que es el que me maneja cuando estoy cansado como hoy. Y no es que una sesión de personas. A sesiones es escoger por carita. Excepciones es escoger por lo que la gente sabe hacer. Por ejemplo, la palabra espíritu es mal interpretada. Porque cuando dice la Biblia, y no así con mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu. No está hablando de que hubo un espíritu que se le metió dentro ni nada, sino que hubo otra actitud. Espíritu Sí, sí. es carácter. Sí. Por eso, cuando la Biblia habla de un espíritu superior, está hablando que en Daniel hubo otra actitud, diferente a la de los demás muchachones. Sí, ministro, pero... Cuando la escritura habla de Juan, pero de que Daniel dice- vamos a también dejar al pastor fue que más termine. versado. Daniel fue más versado pero también no y te más metas estudiado. ahí, no te pero, metas ahí. pero aún no entiende. Sí, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Usted está diciendo prácticamente lo que yo estoy diciendo. Pero Ah, ¿por qué pues si es quiere lo mismo, discutir? está bien, Pero ¿por qué entonces. quiere discutir entonces? Pero yo no estoy discutiendo, ustedes Sí, son los pero que están pastor, debatiendo. vamos a dejar que él termine. Sin, Ve, sin- sin- el que sin usted trajo me interrupciones. está dando la razón y usted dice que todo el mundo me No, es apoya. porque yo le hablé que dan una cosita después. Ah, no. Es por eso. Ahora el doble, le voy a meter más ahora. Terminó, ministro.
ministro. Sí, dele. Gloria, Con bacano no se puede. Hay Pastor Cabral, hay hablamos cristianos superiores a otros según como dice la Biblia, el texto aquí en Daniel 6:3. Ah, usted dice Bueno, que no hay cristiano superior entonces. Yo quiero, Pastor, vamos a respetar al Pastor Cabral. Vamos, sí, Cabral. yo quiero prácticamente colocarme en el centro de las dos posiciones. Es decir, cuando digo en el centro, estoy a favor de las dos y difiero en algunos puntos. Fíjense bien, cuando la Biblia nos habla, quiero empezar por este punto, de que en el reino hay personas que dan al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Aquí hay 3 calificaciones, todos son aceptados delante de Dios. Pero Dios nunca le va a exigir al que da 30 que dé 100, porque Dios conoce su capacidad. Ay. Entonces, eso es como que escojamos a una persona que, vamos a poner un ejemplo, que tiene capacidad para trabajar en el ayuntamiento, supongamos. Esa es su capacidad, llega hasta ahí. Si lo ponemos como presidente de la República, va a ser un caos. ¿Entiendes? Entonces, cada quien, según la capacidad que tiene, va a dar un rendimiento. Entonces, desde ese punto de vista, encontramos que cuando escogen los 7 diáconos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice a la altura del versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, Capaces. sí, vosotros, a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí la palabra sabiduría implica alguien que aquí arriba en la azotea tiene esa destreza, Es superior al otro ministro. esa habilidad. No es que es superior en el término salvífico. No, pues Es eso yo- igual, eso es yo lo igual. dije- Eso yo lo dije desde que empecé. Es igual en el término de salvación. Pero es una persona que de alguna manera tiene la capacidad de que si se pone a otro, por eso dicen cómo tienen que ser. Hace la lista cómo tiene que ser la persona que va a ejercer el diaconado. Porque si no tiene sabiduría, si no está lleno del Espíritu Santo, si no es de un buen testimonio, esta persona va a ser un desastre. Porque no tiene la capacidad y es algo. Entonces también dice aquí, Gestro le recomienda a Moisés Buscar. en Hechos 18, versículo 19, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete todos los asuntos. Dice, verso 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. O sea, no cualquier varón, pero todo es Israel, todo es el pueblo salvo. Aquí no hay una asesión de personas. Es que es alguien que, fíjese bien. El que da para la ¿Sabe, tarea. si sabe por qué tenemos tanto pastorado fracasado? Porque son personas que no son líderes. El líder no tiene que ser pastor para que usted se dé cuenta que es un líder. El líder es seguido por muchos. No le dice a nadie, síganme. ¿Usted quiere saber quién es líder en su congregación? Vea que siempre esta persona es seguido por muchos. Y que la persona escucha lo que esta persona dice. Es un líder. Pero esto es una virtud natural que posee esta persona. Por cierto, que no tiene necesariamente que ser cristiano. Porque con esta virtud se nace, no se hace. Ahora, después que tenemos la virtud, que venimos al Señor, entonces esta virtud en la mano del Señor, ¿entiende? Hace que esta persona tenga mayor capacidad de desenvolvimiento en cualquier cosa que vaya a hacer y que vaya a realizar. Es una capacidad. Entonces, fíjese que cuando vemos lo que le recomienda aquí, Gestros a Moisés, es diciéndole, la persona que tú vas a escoger para que vayan al frente tienen que tener estas características. O sea, tiene que observar y no es hacer asesión de personas. Es que no puede poner a alguien en los presidentes de los caballeros que no tiene don de mando, que no tiene facilidad en la palabra, que no es creativa. Incluso el líder no puede ser un neófito, dice la Escritura. Tampoco puede ser un neófito. Es decir, una persona capaz. Y eso, en este tiempo, esas reglas de hecho hasta se violan. Porque cuando aquí, lo que cita el hermano Steven,
hace el listado. Y fíjese que aquí, ahí casi se omite el que sea el Dios que lo escoja. Le dice a Timoteo, fue que le dijo, Sí, escoge a persona y le da la lista. sí. De buen testimonio, no dado al vino, sobrio, Exacto. marido de una sola mujer, irreprensible. Es decir, que un Dios dijo va después de esa lista. Wow, Sí, claro. muy fuerte. Porque hay muchos Dios dijo Ey, está fuerte y eso. no reúnen las condiciones de la lista. Sí. ¿Se entiende? Se dio cuenta que Dios lo saca entonces. Y se dio cuenta, Sí, cuenta. ganó lo que- Pastor Bacano. incluso, mira, cuando no solamente Dios, señores, es evidente que hay personas en la tierra. Pero, perdón, pero no es que lo escoge como muchachito bonito, tú eres mi gallito de No, pelea. mi no, gallito. lo escoge por su condición y Por su su calidad condición. y sus cualidades. Ahí estamos de acuerdo. Por sus cualidades, ministro, yo lo he dicho del principio. Sí. De hecho, porque por eso es que tú eres superior a mí. Usted no me puede decir a mí que usted no es superior. No en la salvación, vuelvo y digo. No en el amor de Dios. Estoy hablando en el trabajo, en lo que iba a hacer Daniel. Usted es superior. En el trabajo, un ejemplo. Yo soy ebanista. Usted no es ebanista. Porque usted no conoce ebanista. Ok. Se supone que por mi superioridad, por saber. No, Una pregunta, Bacano, tengo una pregunta, Sí, sí. moderador. Sí, sí. ¿Cuál es el superior de todos los que estamos aquí? ¿Pero en qué nivel? Tú no, tú no, en no, el no, nivel no. que usted está hablando, no Usted sé habla cuál del es- nivel ministerial, Pastor Bacano, de que Sí, hay claro. ministerios. Es que depende. Superiores. Perdón, Espérese. perdón. ¿Quién Él no sabe. convocó aquí? Yo ¿Quién no, no yo le voy a convocó decir aquí? ahora, yo le voy a decir Espérese, ahora. pastor. Yo le voy a Espérese. decir cuál es el superior. ¿Cuál es el superior Ahora yo le aquí? voy a, usted tiene que contestarme la pregunta. Pero ¿Qué usted responda- necesita? No, espérese, porque a Daniel lo estaban buscando para dirigir la nación, ¿sí o no? Y por eso el texto dice que cuando vieron los sátrapas, estaban mirando a Daniel los sátrapas y decían, Daniel tiene un espíritu superior a nosotros porque era un tipo que se portaba bien, ahí mismo lo dice el libro, Sí. que oraba, que ayunaba y por esto tenía un espíritu superior. Mi pregunta, Y era varón. más inteligente. Ahora, usted quiere saber cuál es superior aquí. Ajá. Pregúnteme para qué usted quiere uno de aquí. Para Ok, decirle. déjeme ver un maestro. ¿Cuál es el maestro superior aquí? No, si es un maestro, no, perdón. Si es un maestro, si es para enseñar, Sí. para enseñar un maestro, Ajá. yo no tengo la capacidad de discernir quién es superior, porque usted puede saber, estamos en el mismo rango de maestro. Oh. Usted puede saber una cosa y yo puedo saber otra. Oh, pero está agárrate- viendo. Está bien, pero aquí habemos maestros. Ya caí, Ahora, cayó. no, perdón. Por aquí- amor a Dios. perdón, discúlpeme. Habemos maestros. Ahora, ponga ese mismo escenario. Tráigame 3 muchachos de los que andan con usted. En vez de ser ustedes, pónganme, vamos a ponerlo a él, póngalo a él. Y en vez de ser nosotros 4, traiga 4 muchachos de músicos, de los que tocan conga. A ver quién va a ser superior, si lo van a buscar para enseñar. No, Maestro. es que no es ¿Quién va a ser superior? Mire, No me venga con eso, eso depende de lo que Señores, estén buscando. yo quiero Vamos. que ahí en la bandeja Ni de aún. comentarios pongan ustedes, hay cristianos superiores a otros. Permíteme explicar algo. Sí, vamos Sí. a ver, ministro. Gracias, moderador. Yo hice la pregunta de maestro porque sabía que era chocante. Aquí hay maestros fuertes. El maestro Juan es fuerte. El varón es un maestro fuerte. El mismo Bacano es un teólogo fino cuando no trae herejía. El pastor es una eminencia. Entonces, ahora mismo, preguntar cuál es que el superior, lo que va a traer es rivalidad. No entre nosotros porque somos maduros. En cualquier grupo de personas, todo el mundo va a decir, no, soy humilde. Por eso Pablo dice, cada uno estime a su hermano Mayor. como superior Así a sí mismo. Ah. O sea, Espérese, ¿qué fue lo que te digo? Repítalo. Repítalo. wow, está bien. No, repítalo, que con ese que le voy a dar. Repítalo, líder, Repítalo. Cada Pablo uno dice, que. estime a su hermano como superior a sí mismo. Eso quiere decir. Que los muchachitos que usted me dijo que le busque son superiores a usted. No, escúchame, no fue eso que usted está diciendo. Eso quiere decir que si yo no quiero enaltecerme, orgullecerme, yo tengo que creer que él es superior que yo, pero hay uno afuera de mí. Usted puede decir entre él y yo, cuál de los dos está capacitado, y eso es lo que hace Dios. ¿Cuál es superior al otro? Porque tiene que haber, líder, todos somos iguales delante de la presencia de Dios, eso estamos claros. Sí, pero para no salvación. es delante de la presencia de Dios. La Biblia nos manda a nosotros a ser humildes, no a buscar superiores. Cuando la Biblia habla de Pero que no superiores, somos nosotros que lo estamos buscando, ministro, el que lo está buscando. ¿Qué es lo que él dice? Es la pregunta de él. La pregunta de él era, hay Cristianos superiores porque dice la Biblia que Daniel mismo era superior a todos los sátrapas y sabios que vivían en Babilonia. usted se está dando cuenta, él sobresalía. Esta fue la pregunta. Sí, esa gente que están ahí eran brujos ambulantes del mismo rey que ellos tenían ahí. Incluso el rey le ha dicho, el que no me diga esto lo voy a echar a los leones. Y viene un Salvador que habla con Dios, que ora 3 veces al día según las escrituras, que trae otro espíritu que puede ser espíritu de sabiduría, diferente a lo que ellos no entienden, y por eso ellos lo ponen como su líder superior. Yo le voy a hacer Ahora- yo le voy a hacer la misma pregunta que usted me hizo a mí. Usted en Marte 13, ¿verdad? Sí. Dígame un predicador bueno que predique duro.
Bueno, Un duro. Chris Laporte. Chris Laporte, ¿verdad? Usted tiene que poner entre Chris Laporte y... Déjame buscarle un predicadorcito. Y Milanés. No, Milanés no. Milanés exacto era mío. Vamos a buscarle Chris Laporte me voy a poner yo. Sí. Para no poner a nadie. Yo que usted sabe que yo no predico, un ejemplo. Sí. Que no es así. Usted va a agarrar delante de 6,000 gente y usted va a decir, vamos a ponerle al bacano. Es más, usted me pone en el afiche y no va una sola gente. No, Porque Chris hemos Laporte explicado predicando, eso. Chris Laporte predicando es superior a mí. Eso no se le puede quitar, hermano. Bueno, está el bien, que tiene, bacano. el que tiene, Es el que superior. tiene su rango aquí. Bien, Está señores, bien, bacano. estamos desde Santo Domingo, somos 537 personas conectadas simultáneamente a las Ahora, si tú me 11:56 pones 2 huevos, yo lo acepto. PM, gloria al nombre del Sí, Señor. sí, Vamos a llámate- dejar el hermano aquí. ¿Tiene algo que decir con Si respecto a me la pone pregunta? 2 huevos, acepto que no es así. ¿Eh? Es que yo siento que realmente estamos dando vuelta como en el mismo asunto y ya yo capté la idea principal. Sí. No, yo no creo que haya una persona superior a la otra. Yo creo que hay una persona que es útil para una tarea determinada y Dios la usa de esa forma. Por ejemplo, cuando el pueblo vino de la deportación, ¿a quién utilizaron? Para predicar y para enseñarle la Torah al pueblo. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Sobre todo Esdras. Sobre todo Esdras, que sí. incluso él fue el que compiló el Antiguo Testamento. Y escribió, según se dice. Sacerdote, Sí. escriba. Él escribió la Taná. Entonces, no es que Esdras era superior a las otras personas, sino que Esdras, para la tarea de enseñar, era el que estaba preparado. Incluso, Dios mío, pero está diciendo lo mismo. No. Fíjate que cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los dones, dice el que reparta con liberalidad. Pero el que reparte No era superior, no es- pero era el que estaba preparado para... ¿Y qué me está diciendo? No. es que Hay tú estás ministerios comparando- superiores a otros, según usted, pastor. No, es que imposible. No, un ministerio y otro ministerio no. Así Pero no son es. iguales, ¿verdad? es lo Comparando mismo. un ministerio con otro, no. Pero lo, Nadie que, se está confundiendo. lo que sí hay es hombres, Mi pregunta es, para una Tú tarea. comparaste predicadores y maestros. Claro. Sí, pero yo Mírame, no... yo lo que ta- pasa entre- es que entre- ministerio significa servicio. Trabajo, Bien. trabajo. Sí. Pero, Por ejemplo, pero por hay ejemplo, ministerios más mira, grandes que no, otros. no, mira. Hay ministerios más Claro grandes que que otros. sí. Dígame qué ministerio es más grande que otro, pastor. Un ejemplo, Juan Carlos Harrigan. No, ministerio de lo que No, la Biblia wow. nombra. No, porque no es ministerio contra ministerio. Estoy hablando de el mismo ministerio. Un ejemplo, evangelista. Hay evangelistas que son más poderosos que otros evangelistas, ¿o no? ¿Me van a decir también que no? Hay maestros que son más Dios más puede poderosos que usar otros. a uno más que otro. Entonces sí. eso significa que es más poderoso que el otro. Señores, no nos caigamos a coba. Bien, no, pero venga acá. yo estoy como moderador. Vamos a dejar que él termine. No. No, lo que pasa es que Pastor Bacano le está dando un mal uso a la palabra. Míreme, Porque ser superior es arrogancia. Yo no lo veo así. Espera, ser superior es arrogancia. Pero tener un espíritu superior es tener sabiduría. Aquí yo puedo reconocer, porque mírame, el que la tiene hay que reconocerla. Para buscar un ebanita, buscamos a Bacano. Para buscar a alguien que tenga una guagua, buscamos al pastor. Y nadie ataca eso. Ahora, cuando tú eres... Cuando tú no eres superior a él ni él a ti. Es que es en Pero el es que- área. es que yo Por lo- ejemplo, es que yo lo dividí toma eso. esto. Si tú juzgas a un pez por escalar un árbol, No va a servir para nada. y si Porque no buscas está en a el un agua. mono para que nade en el agua, Por se eso- van a sentir inútiles toda la vida y ni el pez es superior. Por ejemplo, la abeja. Si la abeja desaparece de este planeta, mi hermano, desaparece en medio mundo y creo que un chin más. Pero usted y yo estamos de acuerdo en todo lo que usted está diciendo Pero ahí, es que usted hermano. está dándole el tono de Yo- superioridad. no me hable de un pez y un gato, hábleme de 2 peces. Hay 2 peces de eso. Hay un pez de eso que va a ser superior a otro. Un tiburón va a ser superior a una tilapia, hermano. Porque es ley de vida. Es ley Pero de es que la- vida. bueno, está bien. Vamos a dejar que él termine No, para ya. ir. Ya. Déjalo Ya. así, sí, porque vamos. Señores, El pastor quisiera pastor, decir algo. breve para ir a la otra pregunta, Sí, por porque favor. él no va a soltar eso. Amén. Pero es que es ley de vida. Fíjese cuando encontramos el ejemplo de Jesús. En la noche de la última cena se dio un escenario en el cual Jesús le dice a Pedro que le iba a lavar los pies. Después del lavatorio de pie, creo que fue después, inmediatamente después, estoy hablando así porque estos temas están surgiendo así al Sí, sí, vapor. sí. Jesús le dice, ¿ustedes ven lo que yo he hecho? Ustedes dicen que yo soy Señor y maestro. Señor y maestro. Y verdad dicen porque yo lo soy. Eso es una realidad. Pero si yo, siendo el Señor y siendo el maestro, aquí viene una enseñanza. Es decir,
para que cuando tú estés en esa posición, no te crea la película de la grandeza, pero es porque te vas a encontrar en grandeza. Entonces, ¿por qué le lava los pies a Pedro? Y Pedro insiste que no le laven los pies, y él dice, si no te lavo los pies no tiene parte conmigo. ¿Por qué? Porque el próximo líder entre los 12 iba a ser Pedro. Si Jesús no le lava los pies a Pedro, cuando Pedro fuese el líder, el concepto que él tenía era Un concepto superior. que al grande, Era el grande y que el chiquito era el chiquito. exactamente, el grande no lava pies, sino que hay que lavarle los pies. Eso fue lo que hizo Jesús, curarlo. Entonces Jesús lo sanó para que entienda que por alto que se viera, ¿Cómo funcionan las cosas? cómo funciona. Pero mira, las mira cosas. qué lindo. Usted lo está diciendo, ¿verdad? Todo el mundo está tranquilo. Yo dije eso mismo y usted sabe que yo lo dije eso mismo. Dijeron que era una herejía. Señores, vamos a la... Nosotros le dimos la razón. Sí, No, dijeron que era una Señores, herejía. no, Y no, fue eso mismo que yo dije Señores, el otro día. Dios le bendiga. Estamos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, desde Quisqueya, la bella República Dominicana, la única nación que tiene en su escudo la Biblia, Juan 8:32, y conoceréis esta bella verdad y No busque poderosa pleito, verdad, Juan, no busque y pleito. será esta verdad libre. Gloria al nombre. Eso es un privilegio que tenemos nosotros como dominicanos, tener la Biblia en nuestro país. Puerto Rico es la isla del Cordero. Y también, gloria, bendecimos a Cuidado Puerto con Rico, Puerto Rico, Colombia, cuidado con Puerto Rico. Venezuela, bendecimos a todos los países latinoamericanos que son nuestros hermanos y lo amamos y lo estimamos. Señores, vamos aquí a entrar a esta pregunta. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a leer este texto. Nos dice, voy a leer el 2. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Voy al versículo para así ganar tiempo, gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que le hacemos a estos maestros, gloria al nombre del Señor, que sabemos que tienen bastante sabiduría, ¿son estos días del Génesis días literales de 24 horas que nosotros conocemos en nuestro calendario gregoriano? Son estos días de 24 horas. Y quiero dejar a nuestro hermano Pastor Elvin Reynoso, Pastor Bacano, con esta pregunta. Sí, aquí no puedo ser muy hereje porque yo di una pincelada acerca del Génesis, del lenguaje que se utilizó en Génesis. Es un lenguaje para niños, para que se entendiera, en la manera en la que se redactó. El que ha estudiado, un poquito, por no mencionar, porque después dicen, pero que usted está estudiando, sabe que el lenguaje... superior. No, que es superior. Por lo menos a mí. Sabe que no, ustedes son superiores a mí porque ustedes corren más que yo. Si a correr que vamos. Ahora, si comiendo, ninguno me lleva. Yo soy superior a ustedes comiendo. Entonces, le decía que el libro de Génesis tiene un lenguaje como cuando tú le estás contando a niños. Y fue mañana, y fue tarde, o sea, es un lenguaje digerible para inocentes. Porque el escritor entendía que de lo que él iba a hablar ahí era algo que nunca se había... Es más, que vino por revelación, porque él no estuvo ahí, el escritor. Se supone que no estuvo ahí en el Génesis. Fue algo revelado. Sin embargo, yo creo que es lo que pienso, no tengo prueba, o sea, no, como dicen por ahí, no lo afirmo ni lo... ¿Cómo que dice el adagio? Está bien, tú no tienes Bueno, pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Para mí que no fue un día como nosotros lo conocemos ahora. Yo creo que pudieron haber sido temporadas. Un ejemplo, yo sé que el Génesis se manejó con estaciones, aunque todavía no existían. El Génesis se manejó como de tiempo en tiempo. Un ejemplo, fue mañana, fue tarde, un día. Ese día pudo haber sido qué sé yo, un año, 2 años. O sea, temporada. según usted, Dios se tardó, vamos a decir 2 años para hacer un día. Según yo, no fueron 7 días como nosotros conocemos de 24 horas. Perfecto. Pastor Cabral, vamos a dejar al Pastor Cabral. Ok, bueno. Perdón, pero no porque él no tenga el poder de hacerlo, sino porque Ok. pienso... Esa es su percepción. Sí, yo pienso que lo hace más rico porque yo creo en la creación evolutiva. Tremendo disparate. No en la evolución, creo en la creación evolutiva. Creo en que Dios crea algo y eso puede ir Evolucionando. evolucionando.
no al punto de cambiar de forma, sino al punto de esa forma completar su forma estándar. Un ejemplo, la mate plátano, que nace, es una semillita, la semillita brota y comienza a crecer, son una matique platanito, matique platanito, matique platanón, matique platanón, matique desarrollo, tío. Exacto, yo creo en eso. No creo en dique, la mate plátano, ¡plin! En 3 dedos, dique mágico, que se haga la mate plátano y ¡plin! Aparezca una mate plátano. En eso no creo. Bien, Pastor Cabral. Ok. Ariel el varón, Dios te bendiga, Ariel el En varón. este punto no tengo mucho que opinar porque no he investigado Bien, bastante, porque hay temas que no son ni de salvación ni de perdición. Está bien, Sí, irrelevante. pero quiero Es respetable solamente quiero hacer un señalamiento que tiene 2 esferas. Fíjese, cuando la Biblia nos habla de días desde el punto de vista de Dios, son 1000 años. Y cuando nos habla de días desde el punto de vista de los hombres, Cronos. amén, nos está hablando de 24 horas humanas. Entonces, cuando por ejemplo, Dios le dice a Adán, Adán está viviendo en la eternidad. Y le dice a Adán, no coma del árbol, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Ahí donde los ateos dicen, mira, no se murió. Se murió en el día de Dios. Se murió en un día de Dios, vivió 900 y tantos años. Lo que pasa es que eso lo reveló David más adelante. Exactamente. Mientras tanto no se sabía esa revelación. Exactamente, pero murió dentro de un día de Dios. O sea, ni Adán cumplió un día de Dios, ni nadie llegó a un día de Y Dios. por eso ahora viene el milenio, que es un misterio muy profundo. Exactamente, pero dentro de ese mismo concepto, entendemos que cuando Dios habló de días, si nosotros lo entendemos en términos humanos, son 24 horas de nosotros. Pero yo quisiera llevarlo, aunque como le dije, no puedo profundizar ahí, porque no es... Especular. No vamos a discutir tranquilos. Es una especulación. Pero cuando dice en un día, está hablando en el día de Dios. Entonces, en ese concepto, solamente así se puede explicar un poquito cuando nos dicen que la ciencia, que la Tierra tiene más años que los 6.000 que nosotros entendemos que tiene la Biblia. ¿Por qué? Más años en ese contexto. Mi pastor, de que yo creo- sería... bueno, yo en este caso, sin discutir también, porque no Sí, sabemos. no, pero es importante. Lo que yo trato de decir es que cuando los arqueólogos sostienen, no, la Tierra tiene tantos años, y aparentemente dan evidencias de que no son los 6.000 años que registra la Biblia según el orden de los hombres. Fíjense que cuando el ángel viene, donde Abraham le dice a Sara, el próximo año, algo así, según el tiempo de los hombres, nosotros vendremos a ti. Fíjese que hay una diferencia. 9 aquí. meses. Exactamente, y tú abrazarás un hijo, algo así le dice. Es decir, hay una separación entre lo que es el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. Entonces, en ese contexto, si lo entendemos que la creación ocurrió en días humanos, serían simplemente 7 días de nosotros. Pero como en el contexto, no he hecho un análisis profundo, No, también está bien. pero en el contexto que nos está hablando es Dios quien habla, dice, Dios que habla en el tiempo de Dios, y entonces él dice que hizo, en el día 1 hizo, supongamos, tal cosa, entonces aplica también hacer una investigación que no le he hecho, revisar a ver, porque esa es la razón, reitero, por la cual arqueológicamente parecen haber mucha diferencia entre lo que nosotros sostenemos como cristianos y ciertos descubrimientos científicos que hay. ¿Entiendes? Eso es un tema muy Ahí hay unos interesante. libros grandes. Ese es un tema no es mi caso, pero pero- yo no he analizado ese Sí, asunto. no, pero Esto es una especulación. muy buena, muy buena. muy buena, pastor, muy buena. Es una especulación. Ese es un Y tema. mejor no sigue especulando para que no se encuentre con unos líos que ponen a temblar a cualquiera. Sí, pero por eso le digo, porque hay temas que ni salvan ni condenan. Sí. Entonces, por eso yo no Bien. abundo mucho en eso. Vamos a dejar al ministro Steven Javier con Yo esto. también congenio con la idea del pastor. No somos muy expertos en Y estos con la temas. mía también, ¿qué pasa? La suya, ¿qué fue lo que usted dijo? Eso mismo, eso mismo. Usted comenzó Yo dije eso diciendo mismo. algo, comenzó algo Yo dije diciendo temporada. que discrepo automáticamente. Temporada, yo dije. No, usted dijo Creación evolutiva. que la creación es evolutiva y aparte de eso, dijo que el autor lo explicó como si fuese para niños. El Sí, Génesis claro. no está explicado como si fuese para niños. Lo que pasa es que usted, si nos vamos al término de preguntar y de cuestiones, tenemos que saber
esta primera pregunta que surge. ¿Cuántos días pasaron del día 1 al día 3? Eso es lo primero que hay que saber, porque obviamente nosotros conocemos qué forma un día, pero antes de eso no tenemos sol, no tenemos luna, no podemos contarlo. Entonces, Es que el día no mira, depende del sol ni la noche de la luna. no, pero nos damos cuenta por eso. No. Dame un segundito. El día Depende- tiene su luz propia. Déjame Y la noche explicártelo. también. Pastor, vamos Dele. a dejar al ministro. Dele. El día es contado en el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta en su propio eje. Eso se puede contar sin sol y sin luna, pero nosotros no sabemos. No nos daríamos cuenta. Usted dice que la Tierra tiene su luz propia y todo. Eso es otra cosa. Eso hay que hablar con Einstein para que nos explique un poco de eso. Para que usted No, me- eso está ahí. Dame un científicamente. segundito. Por algo Dios dice, y vio Dios que la luz era buena. No para él, porque él sabe de luz, sino para la creación que él está formando. Y la Era separó útil, antes de era hacer útil. sol, Para hablar- separó la luz de la tiniebla. Para hablar algo del pastor aquí, porque yo creo que si Moisés está explicando para humanos que van a leer, obviamente tiene que darnos días humanos y no lo de Dios. Ahora, ¿dónde yo explico cuántos años que tiene la tierra según... 4.500. No, eso millones. es judío. Ah, millones, ok, los judíos. 4.500 millones. 4.500 millones. Me parece para la ¿Dónde yo ciencia. explico eso? Yo lo explico aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En ese punto ahí, porque hay un contexto más antiguo hebreo que dice, en los principios de Dios se crearon cielos y tierra. En ese punto que está ahí, no se sabe qué tiempo tardó Dios para formar la tierra. Y por eso... Ahí es que- es que se cree que están los dinosaurios. Ahí es que En se ese cree, punto. ahí es que se cree que hay tiempos largos y viene Dios y desciende, que tampoco creo que fue el diablo que desordenó la tierra, porque el contexto hebreo dice que la tierra estaba revoloteada y vacía. Todo. ¿Y por qué confirmo esto y asevero esto con tanta seguridad, valga la redundancia? Porque mientras Dios separaba y ordenaba, decía, y vio Dios que era bueno. Si ya hubiese estado ordenado, no dice Dios que era bueno. Entonces, la lógica es evidente. Ahora, ¿por qué yo creo que fueron días naturales? Porque Moisés no estaba ahí. Y él está explicando cosas que él vio. Y para él entender los primeros 3 días, obligatoriamente tiene que ser revelado la tierra dando vuelta en su propio eje. Por eso creo que fueron 6 días naturales, humanos. De 24 horas. Cuando la Biblia se refiere al tiempo de Dios, uno lo entiende. El tiempo Kairos y el tiempo Cronos, naturalmente, eso se entiende. Por eso creo que fueron en 6 días naturales. No hay un por qué tardar 6.000 años para que Dios forme algo, que más bien yo lo que veo a Dios dándole estética a las cosas y no de tiempo, sino para que nosotros tal vez aprendamos algo de eso. Es mi opinión. No, y hacer- se le respeta porque ninguno tiene la razón. Es por eso. No, Se respeta mira, su opinión porque ninguno la tiene. Pastor, porque ninguno tiene vamos a una dejar prueba. al joven aquí. Pero no puede contrarrestar. No, ni usted la mía tampoco. Usted dijo que eran. Usted dijo. ¿Qué fue lo que le refuté? Que hasta se me fue. Él habló de la evolución. Ajá, que la No, tierra evolución, usted sabe lo que yo dije. Que la tierra No me venga con evolutiva. esto, no me venga con Y eso. también que el Génesis es una fantasía. Fantasía. Cuando Dios dijo, Pastor Cabral, ¿Él dijo así? sepárense. No, yo no dije eso. Hoy no lo dijo. Ah, eso es otra cosa. Pero usted dijo que se le explicó como a niños. El Génesis no, Moisés no se lo está explicando a Sí, niños. yo le voy a prestar un libro a usted para que usted lo lea. Yo A lo lo que tengo, usted le- yo lo tengo, mandado de Israel, lo mandé a comprar, $250. La luz del principio, Génesis. Ese lea lo que es más profundo que todo lo que usted pueda buscar, escrito en la montaña del Sinaí. Bien, vamos a dejar al joven Que aquí. usted se lo está atribuyendo a Moisés. Se lo Pastor, atribuyo yo. eso es otro tema, pastor. Vamos Que no aquí. se sabe si fue Moisés. Vamos aquí. Eso no lo sabe usted, yo sí lo sé. No hay. ¿Tú te atreves a decir que hay seguridad? Él lo discute porque yo lo vi a ustedes debatiendo eso, tratando ese tema. Pero se lo doy a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el profeta que habló con Dios cara a cara. Y para tener revelaciones tan pertinentes como esa, no hay otro que llene las Sí, expectativas. pero se le atribuye a Moisés. Busque otro. ¿Quién lo va a escribir? Escuche, En pero- ese tiempo, escúcheme. escuche usted. Y la muerte de Moisés le escribió él mismo. No, obviamente, escuche, Moisés obviamente tiene ayudantes que eran los que seguían los escritos. Pues entonces hubo gente ¿Quién que metía en mano también. ¿Quién va a hablar de mí cuando yo me muera de mi ministerio? El muchacho que siempre anda conmigo. Y yo voy a escribir todo en cuanto yo sé, voy a escribir libros. Y cuando yo no pueda, alguien va a escribir. Y Steven murió de tal manera, sí, salvando al bacano que Sí. se está abogando con un don Sí, primo. pero ¿Ya? pero usted tiene que tener en cuenta que si la Biblia menciona la muerte de él, otro escribiéndola, entonces otro, ahí que está la discrepancia, otro pudo haber escrito también. Porque
¿Qué le dice a usted que no pudo haber sido otro? ¿Por qué no? Porque eso es Si ya escribió eso de su se muerte. llama epílogo. Eso es un epílogo. No sé si epílogo. hasta bien. epílogo, Eso es un epílogo. Ya la gente da una parte de conclusión. Igual como la película de el hombre que mata a todo el mundo. ¿Cómo es que se llama? El Determinador. No, el que este le de da ahora. el dedo. No, este de ahora que Esa, no. John Wayne. John Wick. John Wick. No, ese es mi hermano. ese. Murió un actor muy bueno, un moreno. cristiano John muy Wick. bueno. Y ellos le dieron terminación a la película con su muerte. No era así que iba la película. Pero pero murió. ese Paul Walker, el de No, ese de no, Rápido y Furioso. Rápido y A Furioso. ese también Él su dice- hermano le dio terminación. Su carrera no acababa ahí. Pero obviamente como murió, hay que ponerle una parte en la película donde él muera. Es un epílogo que el mismo autor lo dice bacano. Eso es de preescolar. Eso no hay ni que debatirlo aquí, por No, amor a pero tú Dios. estás duro, tú estás duro. Pero Él lee su cosita. Bien. Vamos a dejarlo ven aquí. No, que Fueron días de 24 horas para usted, según lo del Génesis. es increíble la manera en que yo siento a papi. Bueno, mira, partiendo en primer lugar de que aquí, por ejemplo, nunca en la historia de la iglesia ha habido un consenso. Los padres de la iglesia, el que lo lee la patrística, se da cuenta de que siempre lo han mirado de distintas formas. Hay una idea que se ha propagado mucho en el Evangelio, entre el grupo cristiano, y es el hecho de que la Tierra tiene 6.000 años. Pero, haciendo un aclarando ahí, eso ciertamente no es así. La Biblia no confirma la edad que tiene. Eso es lo primero. Lo que pasa es que los judíos cuentan desde la salida de Adán. No. De ahí es que se cuenta. No, yo le quiero decir de dónde vino ese punto. Dale. Lo puede investigar la audiencia también y poner el enlace. Eso viene a través del arzobispo James Ussher. James Ussher era un arzobispo que estaba con el rey Enrique VIII. Lo pueden poner, Enrique VIII. ¿Qué pasa? Que cuando hubo la separación de Inglaterra y Roma con respecto al tema del reinado y de la jerarquía, James Ussher lo que hizo fue que empezó a calcular la genealogía del Génesis para demostrar de que el rey Enrique VIII era de la descendencia de Abraham por la línea de Set. Y así lo que hacía era que lo perpetuaba como una persona enviada por Dios para el reinado. Eso lo hizo James Ussher. Entonces por eso él determinó de que la creación fue en el 4004 antes de Cristo y que Adán había nacido, creo que era un 18 de abril a las 9 de la mañana. Eso, sí, lo pueden la gente lo pueden buscar. No, pon James Ussher, te va a aparecer. La primera línea te va a aparecer. Entonces, de ahí vino eso. ¿Qué pasa? Que como se usaba esa precisión para debate, se fue perpetuando y la Iglesia Católica casi lo volvió canon. Casi. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que nosotros tenemos mucha tradición católica dentro de nosotros que se nos hace imposible desarraigarla. Entonces, cuando nosotros miramos Que si no son malas y antibíblicas se llevan. A mí no me hay molesta. problema. A que mí no me vengan- molesta. El pastor. No, a mí no me molestan. Bueno. Pero tú estás lleno de católicos, mi niño. Como la dorca de los católicos, pastor. ¿Usted no hace dorca en su iglesia? No, No, eso nace y vamos a otro el punto. libro de los Hechos, por Los el reformadores término. eran católicos. Sí, pero ellos la toman los católicos. Provenían por de la dorca. iglesia católica. No, Sí. no provenían de la iglesia católica. Los reformadores Eran fueron católicos. Míreme, los presbiterianos salen ya con los Es que discípulos católico de es Calvino. universal. Y nunca quisieron salir del catolicismo, ¿eh? Los reformadores. Ellos lo que ¿Por qué querían no siguieron con la? Bueno, yo soy ellos moderador, lo que, está bien. ellos lo que querían era reformar. Puede seguir. No, lo que ellos estaban en contra era con el tema de las indulgencias y la salvación por obras. Pero ellos eran católicos porque ellos creían en la transustanciación, Claro. creían también en María como la madre de Dios, que eso viene a través de un concilio, pero no nos vamos a enredar en esos temas. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis de los días de 24 No, horas. tú le puedes dar porque ahí hay gente que pueden coger esos datos. Hay gente que puede coger esos datos porque la gente piensa que Lutero, creen que Lutero era evangélico. Pastor, Lutero no fue pastor, evangélico. ese es un tema que podemos tratarlo en Y- otro programa porque ya estamos llegando a la parte final. ¿Usted ve? bueno. Entonces, Tan rápido. no, pero ok, vamos Va aquí. 1 hora y Pero- 40. Pero termine su Pues, exposición. está bien. Entonces, con respecto al Génesis, en primer lugar, a veces las personas cuando ven que otro tiene una postura de que quizás sean millones de años, un ejemplo, o mucho periodo de tiempo, dice, ¿y para qué Dios se tardaría eso? Bueno, ¿para qué Dios se tardaría 6 días también? Puede hacerlo en un chasquido de dedo y ya está, ¿verdad? Pero no fue el propósito de Dios y nosotros no podemos cuestionarlo. Lo hizo como Él entendió. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Génesis, eso quiero que la gente lo tenga bien claro. Por lo menos, lo único que usted me puede escuchar, escúcheme esto, que lo de ahorita era herejía, lo de la lengua. Para enfriarme. Pues bien, en Génesis hay distintos usos de la palabra día.
hay distintos usos también de la palabra creó e hizo. No son lo mismo, no Claro, es el mismo claro. verbo. Por ejemplo, en Génesis hay 3 verbos que Dios utiliza para llevar a cabo una acción. El primero es... Perdón, lo que vieron el debate de Veloz y yo con el asunto del mal, lo van a entender. Lo que yo le expliqué, explícalo. En primer lugar está lo que se llama bara. Bara quiere decir que es una creación sin material preexistente, no había nada. Eso aparece en Génesis 1. ¿Por qué? Porque el universo no existía, lo cual contrarresta lo que son las ideas que tenían los egipcios y otros pueblos, que la Biblia es el único libro religioso que dice que el universo tuvo un comienzo y que se duró más de 3.500 años diciendo que la Biblia estaba equivocada, y luego, cuando se formuló la relatividad y se formuló la teoría del Big Bang, se demostró de que el universo tiene un inicio, y eso volvió nuevamente, que incluso hay físicos, no me quiero enredar tanto en eso, pero hay físicos, por ejemplo, que dicen que le parece repulsiva la idea de que el comienzo tenga un universo, porque eso le da sustento, por ejemplo, a la teología. Sí. Porque ya hay que hablar de algo que sea trascendente al universo. Porque las leyes existen dentro del universo. Se metió en su área, ¿eh? El tiempo existe dentro del universo también. Entonces, Claro. las leyes naturales, por ejemplo, actúan luego de que el universo está, no antes. Entonces, ¿qué causó el antes? Exacto. ¿Quién es? Sí. Tiene Por que lo ser- menos la chispa que salió ahí, ¿qué la provocó? Exactamente. Tiene que ser un agente que tenga voluntad. Eso es lo primero. Entonces ahí, por lo menos Génesis ahí coincide con la ciencia exactamente. Y ningún otro libro religioso en la historia, el que quiera que me pueda citar uno, en la historia, dice de que el universo tiene un comienzo y que también va a tener un final. Que eso lo dice solamente la Biblia. Y No, eso sí no, mi caballo. Incluso la propia inteligencia artificial, tú te metes ahorita después de cámara y tú ves que ella te puede dar posibles siniestros que pueden suceder según cómo van marchando las cosas. Hay aproximadamente 8 situaciones, bueno, eso te lo muestro después de cámara, que pueden acabar con la vida y con el universo en lo absoluto. Ey, Dios bendiga a mi esposa que se conectó. Dios mío, estoy frío. Buscando, tú sabes a quién. Dios te bendiga, preciosa. Tú sabes a quién está buscando. Espérame despierta. Gloria a Dios. Mercedes Jiménez, mi esposa. Entonces, está la palabra bara. Y que está sintiendo a papi, míralo ahí, siento a papi. está la ¿Esa palabra. es su esposa? Sí. Ah, con razón dijo, el bacano es el mejor y después y voy al bacano. No, eso es trampa. Wow, la revelaste, bacano. Ay, Pero la bacanita va a mí. Está bien. Pues bien, entonces está la palabra bara, que es inmaterial preexistente. Está también la palabra yatza. La palabra yatza quiere decir produzca. Cuando en la Biblia, en Génesis, aparece el verbo yatza, no quiere decir que Dios está creando sin material preexistente, sino que le está dando una orden a lo que está creado para que germine. Por eso él dice, produzca la tierra, seres vivientes, produzcan las aguas. Dice produzca, no dice que Dios lo creó, porque lo que Dios creó fue el universo, los cielos y la tierra. ¿Usted se acuerda Entonces, hay otra palabra de también. dónde venía el mal? Hay otra palabra también que no es la misma, que es la palabra allá. La palabra allá quiere decir que aparezca, que se haga manifiesto, que sea visible. Eso es fundamental para entenderlo, porque a veces nosotros creemos, por ejemplo, de que el sol fue creado en el día cuarto. Pero entonces, ¿cómo pasaban los días? Además de eso, por ejemplo, nosotros creemos que Dios creó una luz cuando dice que Dios separó la luz de la tiniebla. Entonces, ahí pasamos, ahí me uno a un grupo de pensadores cristianos, por ejemplo, que dice que está el efecto fenomenológico. Las cosas no se están describiendo como Dios la ve, sino como Moisés la está viendo. Como una persona desde abajo. Que por eso la gente choca con la Biblia de cómo Josué va a decir que el sol se detenga y que la luna se detenga. No, claramente que no. Él está, Desde su óptica. sí, entonces todo empieza a describirse desde aquí para arriba. Entonces, Que por eso es que dicen que el lenguaje que él utilizó fue como para niños, porque él está describiendo como para enseñárselo a niños. eso es debate de ustedes dos. Sí. Yo no me voy a No, meter- pero bacano, usted no está explicando la cosa como él le explica. Lo que él le No, explica él es es otra mejor, cosa. él es mejor. Usted no sabe explicar. Mercedes, disculpe. Lo pero mío bacano, herejía, lo mío herejía. Lo tuyo herejía. Siga, varón. que está interesante. Busquen el video de Veloz, donde yo le doy su golpiza a Veloz, para que vean lo que yo estoy explicando, que es lo mismo que él está diciendo ahí. No. Está bien. Entonces, ahí están los 3 verbos. Entonces, nosotros tenemos que saber identificarlo para nosotros ver si verdaderamente, como se dice, la ciencia
derroca Génesis o si verdaderamente la ciencia confirma Génesis. Y cuando nosotros estudiamos lo que es la ciencia, la creación del mundo y todo, tienen una coherencia casi, porque solamente hay un solo tema, casi absoluta en lo que es la armonía entre uno y otro. Pero vamos a los días del Génesis. Entonces, la palabra que aparece día en Génesis es la palabra yom, que es una palabra que, si bien es verdad que se puede usar como día de 24 horas y que en una lectura natural, la perspicuidad, la claridad de las escrituras te dan a entender de que es un día de 24 horas, hay un tema, y es que en Génesis 1:3, la palabra día aparece en referencia no a un día de 24 horas, la primera vez que aparece, sino a un día de 12 horas, porque está hablando de que a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Quiere decir que ese lapso, cuando Jesús dice, por ejemplo, en Juan, no tiene el día 12 horas, eso es una contabilidad judía ya. Es una contabilidad judía. Esa palabra día que separó de la tiniebla es 12 horas. Pero ¿qué pasa también? Sí, bueno, disculpa, lo que pasa es que se cuenta, la palabra día se utiliza como dos referencias. Día para llamarse a lo claro y día en su complemento de la 24 con noche y oscuridad. Ajá, sí. Por eso el texto siempre especifica, Lucas, el profesional, siempre especifica 40 días con sus noches. Eso es para que no haya para que no se entienda la separación. Para que tiene un espíritu superior. Dios mío, soy superior a Bacano. Él es superior. Soy superior a Bacano. Mira, llegó la bacanita. Disculpa la interrupción. Llegó la bacanita también. Mira, tú ves que a mí me cambiaron este audífono. No, aquí se apagó, aquí fui yo que lo moví. Dale, varón, continúa. Pero tú tienes un espíritu inferior. Ahí sí. Llegó la bacanita también. Dios te bendiga, mami. Pero entonces, apoyen a su papi ahí, que sentimos papi. Nosotros vemos de que el autor no necesariamente está hablando días de 24 horas. ¿Por qué yo lo creo así? Bueno, cuando nosotros vamos a Génesis 2:4, que sigue el mismo relato de la creación, dice, eso que esa es una de las partes que ayuda, de que el autor no necesariamente se refiere siempre a días de 24 horas, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que ese día del que él se refiere se abarca los 6 periodos de tiempo anteriores. Te fijas que no sigue, o sea, en lugar de decir 6 días, él dice, mira, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando en 6 días, en 6 periodos de tiempo, no, el día. Quiere decir que ese día no es de 24 horas, ese día es un largo periodo de tiempo que ya desde la perspectiva de Moisés, como él ve, él dice que Dios lo creó todo en un día, aunque en el capítulo anterior, que se une con ese, está separado porque los traductores de la Biblia quieren, porque la Biblia no está separada en capítulo y versículo. No, eso es lo que, ese fue el peor error que hicieron. Que eso nos ha metido en problemas. Porque lo que pasa es que también no puedes obviar tomar un texto, discúlpame así, sigue. Al garrotazo, porque por ejemplo, mírame, los judíos dicen que el capítulo 2 tiene que ir primero que el 1, para que no se entienda la doble creación, la doble pareja, la gente antes de Adán. Por eso es que hay la mala interpretación de eso. Por ejemplo, el capítulo 1 lo ponen de primero, obviamente, por la cronología y para que uno entienda. Pero en realidad el capítulo 2 revela detalles y todo como sucedió. Por ejemplo, oye como dice el verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo. Lo que pasa, si nosotros tomamos por ejemplo aquí la palabra orígenes, entonces si ponemos esta palabra compuesta por varios, hacemos un lío también. Entonces el cielo tiene varios orígenes, la tierra tiene varios surgimientos y no lo podemos tomar literalmente así, sino entender que a veces cuando se habla de Dios se le da una autoridad superiorísima, como tú dices, hablando tal vez desde abajo hacia arriba, y cuando toca hablar de él, porque aquí dice el día en que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál día? El día que ya Génesis obviamente reveló. Esa cosita ahí quería. Y está muy bueno, porque ciertamente, si hubiese comenzado en el capítulo 2 y precisamente en el versículo 4, sí, que es donde ahí lo detalla todo.
No, y tuviese menos problemas. Claro. Ciertamente. Los Porque judíos dicen que el capítulo 2 va primero. Lo que pasa, igual que Génesis no es el primer libro de la vida, No, de la Biblia. no. Pero se pone de primero porque es el origen, es el. Trata es de los el- orígenes. Porque es el habla, prólogo. porque habla del no origen. es el más antiguo. No es el más antiguo. Más antiguo es Job, ¿verdad? Job, exacto. Exactamente. Creo que 200 años antes, si Sí, mal sí, no sí. recuerdo. Entonces, Y se ese, le atribuye a Moisés, ¿hay problema con eso? No puede haber problema porque fue una época patriarcal. Pero No, pero... es bacano. pregúntele- Bacano tiene problemas ese. hasta con Pregun- Mercedes. sí, porque yo bueno, no- señores, ¿Qué es lo que ustedes dicen? Cuidado conmigo. señores, este es el toque de queda con los maestros y hemos llegado ya a la parte Está bien. final. Ya Wow, son estos las minutos 12. como que pasan rápido. Eh, ¿Qué pasó, muy cabrón? rápido. Gloria al nombre del Es que Señor. estaba Lo que bueno. maestro, que cuando se hablan cosas y eso, estos son programitas. Porque nosotros tenemos que irnos profundo, profundo. Tú lo que querías dañar, muchacho, y no te salió como quiso. No, porque habló lo ¿quién que lo era. trajo? ¿Quién lo trajo? Pero que ustedes saben que todo el que usted trae se vuelve mío. No, pero no es que se Es más, vuelve yo me suyo. vuelvo de él ya. Es que no es que se vuelve suyo, es que él y yo siempre hemos estado como usted y yo. Usted y yo estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. No, nosotros no estamos de acuerdo en nada. ¿Usted está seguro? Señores, hemos Ah, llegado no, a la porque- parte final. Gloria al Entonces, ¿qué es lo Señor. que- para qué usted me tiene- para qué usted me tiene aquí? Este ha sido Para que coma. Este ha sido el toque de queda con los maestros. Denle un saludo a esta bella audiencia allá en la cámara. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios Shalom. bendiga. Poderoso Dios.